buenas noches, bienvenidos a Cero Televisión, bienvenidos a un nuevo programa del Cuarto Poder. Aquí vamos a tratar esta noche, como siempre, los temas de más actualidad de la semana, no solo nacionales, sino también de nuestra ciudad. Bueno, primero vamos a empezar por el tema principal, vamos a presentar a nuestro invitado y vamos a hablar del tema fundamental que está en la mente de todos ustedes, como es el tema de Cataluña y la huida de Puigdemont a Bruselas. Bien, vamos a empezar presentando a nuestro invitado y vamos a comenzar enseguida. Buenas noches, César. Muy buenas noches, Pilar. Bueno, ¿qué piensas? Dos palabras, luego entramos en debate. Muy mal. Muy mal. Dos palabras. Chema, buenas noches. Buenas noches, Pilar. Encantada de tenerte nuevamente aquí. Es un placer, lo sabes. Dos palabras, ahora entramos en debate. Podía haber sido peor. Podía haber sido peor. Así que vamos a alegrarnos. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Pilar. Encantada de tenerte nuevamente aquí en nuestro programa. El placer es mío. Dos palabras para introducir el debate. Espero que se resuelva. Esperas que se resuelva. Sí. Vale. Paco, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Un placer. Dos palabras. Esto es un cachondeo y esto cansa. Hablar de Cataluña cansa. Ella cansada, llevamos muchas semanas ya, ¿verdad, Paco? Chiqui, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias, igualmente. En dos palabras. A mí, como me gusta siempre hablar en símil de cine, dos palabras. La cúpula, Stephen King. Luego lo explicaré. Luego lo explicas, sí, muy bien, me parece bueno. Pues como ya le hemos adelantado, señores telespectadores, vamos a empezar hablando del tema el tema nacional, que es el de Puigdemont, su ida a Bruselas. Ya está en busca y captura. Ya la Audiencia Nacional ha decretado su búsqueda y captura internacional, y bueno, a ello se une que Oriol Junqueras y 7 consejeros más de la Generalitat pues han ingresado en prisión, ¿no? Porque se considera que bueno, que habría probables indicios de fuga, tal y como ha sucedido con Puigdemont. Y bueno, yo me voy a quedar yo también quisiera decir un par de palabras antes de empezar. El periódico de Cataluña decía hace un par de días, déjalo ya, Puigdemont. Yo me voy a quedar con esa frase, pero bueno, vamos a entrar en debate, que va a ser muy interesante todo lo que digan nuestros contertulios. Chema. A ver, sí, déjalo ya Puigdemont, pero si el 21 de diciembre vuelven a tener entre 68 y 72 diputados el bloque independentista, y entre el 46 y el 48% de los votos, por muy graciosa e ingeniosa que sea la portada del periódico, estaremos en lo mismo. Por tanto, sí, déjalo ya Puigdemont y déjalo ya el resto y dejémoslo todo, pero al final la solución que sea arbitrado, por eso he dicho que podía haber sido peor, sí. El artículo 155 plenamente aplicable y plenamente vigente, pero ya sabéis que yo aquí procuro, aunque mi profesión sea jurista, no hacer excesivo alarde jurídico, porque estamos ante una situación política que necesita necesariamente un arreglo político. Vamos a aprovechar los 50 y tantos días que quedan hasta las elecciones para pensar todos y todas muy bien lo que hemos hecho, lo que deberíamos hacer, hagamos propósito de enmienda, rebajemos un poquito las expectativas unos de la gente y rebajemos también un poquito otros las reacciones. Es comprensible que estamos en campaña electoral y por supuesto el PP el primero lanza ya sus mensajes lógicamente, como el resto de partidos políticos, pero insisto, el 21 de diciembre estaremos en un escenario parlamentario muy similar. Y no creo que volvamos, ni en la cabeza de nadie esté el repetir los pasos que uno y otro han dado. Así que aprovechemos estos días para reflexionar, para hacer propósito de enmienda, que es una cosa que hay que hacer muy a menudo, y para prepararnos para arreglar políticamente una situación, porque hay que arreglarla políticamente. Bien, César. Bueno, yo pienso que cuando el problema puede ser un problema político en origen, por el momento que hay transgresión de la norma y se incurre en conductas punitivas, pues probablemente ya no estamos simplemente en el ámbito político, la solución política, porque estamos dentro también del ámbito jurídico, como bien ha señalado Chema, pero indudablemente necesita una respuesta jurídica las conductas sediciosas, presuntamente traidoras, que se han producido, porque tiene que haber una reacción necesariamente del Estado de Derecho. Fuera de eso, ¿que hay un problema político? Bueno, yo creo que hay otro tipo de problemas más que solo el político. Y que el día 21 de diciembre se puedan volver a repetir las mismas circunstancias, bueno, pues se podrían repetir las mismas circunstancias. Eso no significa que estén legitimados para declarar la República Catalana o para ir contra el orden jurídico establecido.
Por tanto, yo creo que el problema pues, es menos complejo que hace un mes y puede ser algo más complejo para aquellos que hace un mes se consideraban totalmente impunes y que se consideraban que podían estar al margen de la ley. Y en este momento, pues lo que ha hecho el Estado de Derecho ha sido colocarlos nuevamente dentro de la ley. Insisto, como he dicho otra noche aquí, que el primero de los principios en todo Estado de Derecho occidental es el principio de imperio de la ley. Es decir, la ley impera, no te gusta, bueno, hay muchas normas que no nos gustan al resto de los españoles, pues uno porfía para que se puedan modificar y uno juega con las reglas establecidas. Pero si no me gustan las cosas y me aplico mis propias reglas y cuando las consecuencias que te van a aplicar no te gustan, entonces monta la que estás montando, pues mal. Dos cosas. El presidente Puigdemont, expresidente Puigdemont, cesado en su cargo con la aplicación del ordenamiento jurídico, hombre, está dando muy mal ejemplo respecto a sus propios compañeros cuando ha pillado y ha puesto pie en polvorosa. Y en segundo lugar, una cuestión para reflexión. Ayer salía diciendo en esa lamentable rueda de prensa que dio que si 30 años, que se podían pedirle hasta 50, ya acababa de salir de un juicio en la audiencia provincial donde a un señor, por el solo y simple hecho de una conducta un poco afeada, de darle unos lametones a un familiar, una chica en la oreja, se le están pidiendo 11 años y medio de prisión. Pero Fiscalía dice que es que la norma, la lex, dura lex, y es lex. De tal manera que esas son las reglas que hay. Estos señores han ido demasiado lejos, se les ha permitido que se vaya demasiado lejos y por supuesto ahora no pueden presentarse como víctimas cuando han puesto a todo el Estado en jaque y cuando han tenido nerviosa y preocupada a toda la población de España como consecuencia de una que podían alterar el orden social de la manera en que desde mi punto de vista se ha alterado. Por tanto, yo creo que ahora la única realidad que tiene es la de tener que responder. Si se han cometido delitos, pues tendrán que responder, como todos los españoles. Y si no lo han cometido, bueno, pues quedarán debidamente en la calle. Paco. Yo creo que no es solo un problema jurídico, y que también hay un problema político de fondo. Y eso es evidente. Vamos a ver, si esto fuese un problema de 30, 40 o 50 políticos, sean del signo que sean, y metiéndolos en la cárcel se hubiese resuelto todo el fondo, pues miel sobre hojuelas. El problema es que tanto un bloque como otro pues mueven a cientos de miles de personas y por tanto es necesario que la ley actúe, por supuesto que tiene que actuar el Estado de Derecho, pero que también actúe la legitimidad democrática y la solución política a un problema de fondo. Yo creo que es la primera vez que hablaré de una decisión acertada de Rajoy. Yo creo que acertó convocando las elecciones para el 21 de diciembre y por tanto marcando y además situando a las organizaciones políticas en el ámbito de que tengan que resolver sus candidaturas, una campaña electoral y por tanto pueda la ciudadanía centrarse en lo que es el debate. Creo que a este camino se podía haber llegado sin la necesidad del 155, lo cual no justifica para nada tampoco una declaración unilateral de independencia y que, hombre, que la sociedad en su conjunto y la parte que le toca al gobierno por la acción de la Fiscalía, porque la acción de los jueces es independiente, pues no intente jugar a que ahora vayamos al 21 de diciembre a un proceso electoral donde determinada gente por estar en la cárcel se quieran convertir en mártires. No pongamos eso en bandeja, porque al final eso no aplaca el clima social. Yo creo que con el tema de Cataluña poco límite para nuestra capacidad de sorpresa. Una declaración de independencia que se hace pero no se hace, unas elecciones que se van a convocar pero no se convocan, un presidente de la Generalitat cesado que huye diciendo que es exiliado a Bruselas pero deja en la estacada a quienes movilizó para estar planteando eso, una república o alguien que declara una república y Cecilia, en teoría entre comillas lo de Cecilia en una monarquía. Bueno, es decir, cosas la verdad que un poco extrañas. Pero bueno, que todo eso lo evalúe la ciudadanía y la sociedad votando el día 21 y que después de ese voto tenga que haber entendimiento y no haya enfrentamiento entre dos bloques. Yo hoy he escuchado una entrevista en un medio de comunicación a Albert Rivera, por ejemplo, y me ha preocupado mucho su posición, porque si el planteamiento de Ciudadanos ahora es buscar apoyos para que el bloque constitucionalista apoye a determinada persona a la presidencia de la Generalitat, no, yo creo que hay que buscar acuerdos más transversales en Cataluña y que restituyan la situación que es necesaria a la hora de no seguir
en el enfrentamiento de bloque. Y esa es la oportunidad que tiene que tener la clase política. Ahora, y lo último que quería señalar, si algo ha demostrado que Cataluña es España, es que sus políticos tienen el mismo nivel de incompetencia que el del resto de España. Esto parece la República de Pepe Gotera y Otilio. Alberto, la verdad es que, continuando con lo que dice Paco, es que parece un vodevil al más puro estilo cómico. ¿Qué piensa de todo esto? Porque es que estamos haciendo un ridículo internacional, los independentistas más ridículo todavía. ¿Qué piensas? Bueno, en realidad al final son maniobras políticas de uno y de otros para tapar sus vergüenzas, las de uno y las de otro, y entonces utilizan su poder institucional, como es costumbre por los políticos de nuestro país, para, digamos, beneficio propio, ¿no? En este caso no tiene nada que ver con las demandas de un pueblo, sino tiene que ver precisamente con esa perspectiva. Yo creo que cada día queda más claro. Ahora, en Granada diríamos tanto papollas, perdonen los telespectadores, ¿no? El 1 de octubre votaron después de un montón de policía allí pegándole a la gente, con lo cual tanto para nada, mejor para decirlo mejor, ¿no? Que también queda granadino, un montón de follones en una intervención constitucional para al final, utilizando, digamos, un artículo de la Constitución que no se había utilizado hasta ahora, ¿no? Para al final convocar elecciones y que la gente vote, con lo cual estamos otra vez en la misma, ¿no? Y bueno, yo creo que evidentemente lo que está quedando es que evidentemente va a tener que haber diálogo en algún momento, porque hay una foto fija o casi fija de lo que pueden ser las elecciones próximas, que tienen que ver con lo que fueron las elecciones anteriores, que pueden variar en función de este tipo de presiones, vamos a decir, de la justicia, gubernamentales, etcétera, tanto mediáticas como ejecutivas. El hecho de que haya 7 consejeros, entre ellos el líder del principal partido independentista de Cataluña, que es el partido más votado de Cataluña, que es Esquerra Republicana, en prisión, eso probablemente haga que pueda reforzar su posición, ¿no? Con lo cual puede variar un poco esa foto fija, es decir, que pueden recuperar lo que hayan perdido con los ridículos varios que hayan hecho, pero en cualquier caso al final va a haber que dialogar, van a votar, con lo cual probablemente después incluso probablemente acaben votando en un referéndum igual que el de Escocia o el de Quebec o algún otro referéndum que ha habido en países del norte, con todo acordado, tranquilo, con su censo bien hecho, con una votación, digamos, bien definida, con cuáles podrían ser las salidas, ¿no? Porque a lo mejor puede haber una confederación y puede estar bien, quiero decir, no estamos hablando de sin dejar a nadie la estacada, como por ejemplo si se está planteando el Brexit con ciudadanos españoles. Es decir, a lo mejor se puede llegar a un acuerdo de un referéndum de ese tipo y al final pues acaban votando, con lo cual otra vez diríamos lo mismo, vendría un programa otra vez contigo o con quien sea y diríamos, bueno, pues fíjate, tanto tiempo dándole vuelta a un tema para al final acabar pasando lo que decíamos que probablemente hubiera tenido que pasar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad. Yo decía antes, espero que mejore porque evidentemente, o espero que se solucione porque evidentemente es un problema general para nuestro país y lo que hace es esconder otros temas clave que nos importan y además nos deja otros territorios en dificultades. Yo siempre insisto mucho en esto, va a haber un proceso constitucional, ¿no? En ese proceso constitucional o constituyente, mejor dicho, va a haber una transformación del modelo territorial en nuestro país y esa transformación del modelo territorial tiene que contar con espacios como el nuestro, con provincias como la nuestra, si es que las provincias se mantienen, tiene que contar con Andalucía, como no contó en primer lugar o claramente en el proceso constituyente anterior, ¿no? Que bueno, algunos nos llevaban a la manifestación del 4 de diciembre en carrito, ¿no? Entonces creo que son temas que es fundamental que recuperemos y que se recupere la cordura para que en ese diálogo regiones como la nuestra, diversas, puedan plantear una construcción diferente de nuestro país, ¿no? Y realmente busquemos un espacio de convivencia, el que sea acordado por la grandes mayoría de este país, porque lo necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde, bueno, podemos tener las de ganar, ¿no? En el conflicto, en la confrontación, ahí solamente gana quien quiere tapar su corrupción con banderas muy grandes o taparla yéndose a Bruselas a hacer política desde allí, ¿no? O sea que, y yo voy a hacer un apunte, me va a perdonar, no me ha gustado tu comparativa del caso, entiendo que es un tema judicial, a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman, es verdad que no, pero entiendo que a lo mejor no estabas quitándole peso a la perspectiva del, no sé si era una situación de acoso, ¿no? Pero me gustaría que la matizara, ¿no? La quiero matizar. Me quiero referir que por una conducta despreciable, si se ha producido, yo no sé si se habrá producido, eso es lo que responde a los jueces, una conducta despreciable, se está pidiendo, despreciable, no hablamos de una violación, es simplemente una conducta fea, se pueden pedir a la persona 11 años y medio de prisión, bien pedido si lo dice la ley.
Yo no me corresponde. Ahora, con toda la cantidad de cosas que parece que han hecho estos señores, venga el señor Puigdemont y decía, que me puedo estar 30 años en la carta, hombre, que usted ha hecho muchísimas cosas. Eso es lo que quería decir, es decir, que la ley es muy dura para todo el mundo, es decir, enfrentarse con el ordenamiento jurídico penal es muy complicado. Pero bueno, es que uno tiene que ser responsable de lo que ha hecho. El señor Junqueras, por ejemplo, ha estado prácticamente en lo mismo, o casi lo mismo, por ahí ha estado. Está al final aguantando, porque mira, pues eso son las consecuencias. Ahora, coger a este señor, lo primero que ha hecho es pillarse e irse a Bruselas a través de Marsella con un coche como si fuera. De verdad es que es perpéntico. Solo faltaba Luis de Fun. Sí, yo me acuerdo de Luis de Funes. Que gracias, era un poco. Que entendía que no era por ahí, pero me había quedado con mal sabor Sí, de no boca, era ¿no? por Que ahí. era, después además de los escándalos que hay ahora mismo con el tema del acoso, entendía no que no era era por ahí, ¿no? acoso. Pero por ahí así lo planteo. Chiqui, a mí me preocupa mucho el discurso de Puigdemont, porque aquí en España sabemos, todos estáis más o menos de acuerdo en cómo ha sido su marcha, pero allí está dando una imagen de que la justicia española está politizada, de que va a ser una persona perseguida, de que aquí no se respetan los derechos humanos, y aunque todos sabemos que no es cierto, este discurso puede que cale en algún sector de la sociedad, pues de Bélgica, de Holanda, no sé, de alguna parte de Centro Europa. A mí es lo que más me preocupa, porque como nadie está saliendo a desmentirle, eso va calando poco a poco. Efectivamente, me alegro por la pregunta, porque además es lo mismo que iba a decir. O sea, Es cuando que he es dicho muy antes preocupante. Stephen King y la cúpula, es lo que está pasando realmente en Cataluña. Si habéis visto la película, o sea, una obra, todos sabemos quién es Stephen King, uno de los maestros del cine terror. de terror o de pseudoterror, en donde en una localidad americana, pues de la noche a la mañana aparece una cúpula que deja aislado a ese pueblo del resto de los Estados Unidos. Y entonces ahí salen pues todo lo que te puedes imaginar dentro, todo lo que te puedes imaginar dentro de la sociedad, ¿no? Y entonces en Cataluña está pasando, yo creo que eso, que mientras los españoles estamos viendo, el resto de España estamos viendo lo que está pasando, incluso en Europa lo están viendo ahora en Bélgica, cuando han planteado el problema con el señor Puigdemont y ven que efectivamente, oye, que en España no nos comemos a nadie, que en España es un Estado de Derecho en donde la gente desde luego puede opinar libremente siempre que acate las leyes, por supuesto. Pues en Cataluña están tan aislados que todo ese sector de catalanes independentistas o separatistas o como queramos llamarlo, solamente se escuchan ellos mismos, no escuchan a los demás. Por tanto, es un gran peligro de que dentro de un mes y medio, cuando se vayan a votar, pues como decía, me parece que era Paco, o decía Chema, vuelva a suceder lo mismo. ¿Pero por qué? Porque ellos se han aislado de tal forma que la realidad que estamos viendo los demás no es su realidad. Es decir, que están viendo una realidad paralela, la suya, y de que España está en contra de ellos, y que España es un Estado que los oprime, y de que España no le da la libertad para... Y ese es el gran problema que se está planteando hoy en día, de que la sociedad, esa es parte de la sociedad catalana, cuando sin quedarse en prisión se haga efectiva de estas personas, de estos 7, más luego lo de la mesa del Congreso, o la mesa del Parlamento, dentro del día 9, cuando se actúe lo mismo, oye, van a pasar como auténticos mártires. Y cuando tú presentas en una sociedad que no quiere saber la realidad porque se está aislando de esa realidad, no sabemos hasta dónde se puede llegar. Y entonces ahí viene el problema que nos vamos a encontrar, porque si alguien se cree que se va a quedar desactivado el nacionalismo por un tema como este, está muy equivocado. El nacionalismo precisamente con esto se está activando mucho más, porque como se creen sus propias mentiras, es que se las creen sus propias mentiras, pues nos van a llevar a una sociedad que además, con el peligro de que la otra parte de la sociedad está activada. Con lo cual los dos bloques van a llegar a un 48 o a un 47% los dos bloques, y el problema se va a ver aumentado. ¿Y luego qué hacemos? Hay elecciones el día 21 de diciembre. El Parlamento queda igual. Vamos a suponer diputado arriba, diputado abajo, por la fuerza de los bloques. ¿Qué hacemos ahora? ¿Apelamos al diálogo? ¿A qué tenemos que apelar? Si alguien no quiere dialogar, ¿a qué estás apelando, Pilar? Ese es el gran problema, que vamos a una confrontación entre dos trenes, y aquí no se ha terminado el problema. Aquí yo creo que ha empezado el problema, porque como tú no hagas una reflexión sobre el problema catalán y lo que nos ha conducido, y ahí la culpa la tenemos todos,
los partidos constitucionalistas también, porque han cedido desde el primer momento para conseguir el voto y conseguir el apoyo nacionalista, lo han dejado todo y se han, como decía, me parece que eras tú, que se han bajado los pantalones y cedían automáticamente a lo que pedían los nacionalistas para intentar gobernar en España, hablar el catalán en la intimidad, los otros vendiendo. Pues no tiene solución esto. Y entonces ese es el gran problema. Pues tiene que tener solución. Ya, tiene que tener solución, pero ¿cuál es la solución, Chema? Yo creo que por un lado es cierto lo que habláis, el nacionalismo, no el catalán, todos los nacionalismos tienen su relato seguramente exagerado y amplificado, pero bueno, el catalán y el español también, es decir, los relatos políticos siempre se construyen sobre alguna que otra falacia o sobre alguna que otra exageración. Pero eso no debe hacer que no veamos que existe una situación que, insisto, yo no comparto, no me gusta, no entiendo al nacionalismo catalán, no entiendo a Junqueras, no entiendo al PDeCAT, no entiendo los planteamientos que hacen, no entiendo cómo con visiones ideológicas diferentes pueden estar confluyendo en la sola idea de la nación o el Estado catalán. A mí todo eso me parece surrealista, pero existe, y como existe, pues hay que intentar vehiculizarlo políticamente. Y yo ahí sí estoy, vamos, he estado siempre. Y creo que además la postura acertada o equivocada, entendida o no entendida, del PSC y del PSOE en este tema siempre ha sido la más transversal, justamente para intentar que no se produzca eso a lo que teóricamente vamos abocados, porque esa situación no se va a superar, yo creo, en muchos años. Que ambos bloques, aceptando la palabra bloque para definir a los independentistas y a los no independentistas, que tampoco todos los no independentistas piensan lo mismo, porque seguramente una solución federal que reconociera algún tipo de singularidad, que no privilegio, podría ser asumida seguramente en mayor medida por el PSOE que por Ciudadanos, por la actitud que está tomando, respetable, pero creo que la más criticable, porque creo que es la más fundamentalista y la que más aboca a que no haya una solución. Si no buscamos esas soluciones transversales de manera que unos aparquen no su legítima ambición de ser un Estado independiente, pero aparquen la manera en la que quieren llevarla a cabo, y otros aparquen también el intentar aplastar política, social, mediáticamente lo que es una realidad que existe, y como existe, insisto, la política está para solucionar cosas. Creo que, por terminar en este turno, hay que avanzar de manera que los dos bloques no se conformen como tales bloques en el Parlamento. Hombre, a mí me gustaría que tuviera, aunque solo fuera un diputado más, los llamados no nacionalistas. Tampoco creo que eso arreglara mucho, pero en cualquier caso preferiría eso a que se mantuviera exactamente igual la composición del Parlamento. Pero si no entramos en una dinámica de haber aprendido de los errores de estos meses, semanas o incluso años, compartiendo lo que dice Chiqui, que lo hemos dicho en este plató, es decir, el nacionalismo crece porque PSOE y PP necesitan los votos de Convergencia y Unión en determinados momentos, y seguramente el precio del apoyo es que los gobiernos estatales se desentendieran de la política educativa, cultural, económica y de todo tipo de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Todos somos responsables. También es verdad que los pactos siempre obligan a ceder o a conceder, y por tanto avanzar en ese camino. Unos van a seguir pensando que Cataluña está mejor fuera de España, otros seguimos pensando que está mejor dentro de España, pero quizá de otra manera que no nos deje satisfechos a ninguno, como mejor manera de que nadie quede tampoco totalmente derrotado, porque planteada la situación como está, nadie va a ganar la batalla, ninguna mitad le va a ganar la batalla a la otra mitad, ni ninguna mitad va a aceptar la derrota, por mucho que legalmente los instrumentos desde luego estén de lado y la razón está de lado actualmente del Estado y de la Constitución vigente. Otra cosa es si se reforma, que es lo que tendríamos que hacer. César. Bueno, yo creo que el problema catalán hay que entenderlo como se ha producido un poco desde el punto de vista del supremacismo. Es decir, hay una cantidad
no digo el gran grueso de la población catalana, pero sí todos estos que han estado empujando, además de posiciones, como señala Chema, tan distintas, desde el PDK, que puede representar a la burguesía catalana añeja, hasta posiciones como la de la CUP o de Sí que es Po, o algunos de estos así. Y simplemente desde el supremacismo se puede entender eso, simplemente se han confabulado una serie de intereses que al final, bueno, pues han llevado donde han llevado. Después, el nacionalismo catalán yo creo que se ha demostrado también en otras circunstancias. Hoy esta tarde había 200 personas, o ayer por la tarde, había 200 personas esperando a la señora Forcadell en la estación de Sants, que había convocado la Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural, y al final han convocado simplemente a 200. Es decir, yo creo que esto también está empezando a caerse como un castillo de naipes. Es decir, aquello que pensábamos que el nacionalismo catalán era una cosa inatacable, veremos a ver en qué queda el nacionalismo. Entonces, ¿piensas que se está desactivando un poco el nacionalismo a raíz de todo lo que ha pasado? La gente no quiere lío. Es decir, yo me pongo en esa situación. Si tú llevas a la gente a decir, mira, esto vamos a hacerlo en base a indoloro, vamos a estar mejor, vamos a tal, pues la gente se suma a eso, pues bueno, tiene sus propios sentimientos, su forma de pensar. Pero cuando han visto que la situación es muy complicada, el problema económico que se puede generar para Cataluña, los problemas personales que se pueden generar para muchísima gente, y después la gente no quiere lío, la gente, siempre en política siempre lo hemos dicho, la gente está en sus cosas, la gente quiere que se le moleste lo menos y que se le pregunte cuando hay que preguntar. Y los últimos mes y pico, llevamos 2 meses prácticamente en Cataluña con el tema, es de una tensión social realmente importante. Eso no se puede estar manteniendo todo siempre, porque eso tiene 2 salidas, o se desactiva o se va a más. Me parece que a más no se va a ir. Aunque esta mañana o ayer por la mañana parece ser que estaban dando cursos lo de la CUP sobre resistencia pacífica y resistencia armada y no sé qué historia, ¿no? Eso no se puede mantener. Yo creo que se está desactivando entre otras cosas porque puede estar latente, pero porque se puede estar observando por parte de la población de que es un camino sin salida, que no va a ningún sitio. Y después, efectivamente, dice Chema que es que los partidos nacionales han hecho muchas concesiones, no solamente a los catalanes, a catalanes y a vascos principalmente, como consecuencia de tener que gobernar en Madrid. Lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones. Quizás la circunstancia por lo que pasó primero es modificar la ley orgánica de régimen electoral general. Es decir, no puede haber partidos como Izquierda Unida que con 2 millones de votos tengan 4 representantes y que partidos con menos de 2 millones de votos hayan llegado a tener 20 representantes en las Cortes por la circunscripción electoral. Eso no parece adecuado. Es verdad que un compañero de Chema y mío, que es Juan Montávez, que de esto sabe algo más, pues dice que el sistema electoral español es magnífico, que es el mejor para nuestro tipo de sociedad y que tocarlo puede llevar a cualquier otra circunstancia distinta. Bueno, en Alemania se tocan las leyes reguladoras del régimen electoral muy habitualmente, se han tocado en Italia, se han tocado en distintos sitios hasta que se amoldan y al final las cámaras son el más fiel reflejo posible de la sociedad a la que representan. No sé, la solución tendrá que venir dada por aquellos que saben de este tipo de cosas, pero es verdad que se va a reformar la Constitución. Si ya está la comisión, está funcionando. El otro día la presidenta de la Corte, Ana Pastor, dijo que... ¿Ana Pastor? Sí. Ana Pastor, que después la primera suena raro. La presidenta de la Corte ha puesto en funcionamiento la comisión para la modificación de la Constitución y el modelo territorial. Y incluso había peticiones de partidos que han dicho que se esperara y he dicho que no, que hay que ponerlo en funcionamiento. Entonces, una vez que se abre la modificación de las Cortes de la Constitución española, habrá que abordar muchísimas cosas. Habrá que abordar el régimen electoral, el orden territorial, la organización territorial, la definición de principios y de derechos, toda serie de circunstancias que tienen que ponerse sobre la mesa en este caso, incluso una adecuada observación del artículo 155, que está ahora de moda, porque realmente nadie sabía cómo se iba a aplicar el artículo 155, se está haciendo un poco de manera improvisada. Por lo tanto, yo creo, en definitiva, que el tema catalán es un tema que nos ha puesto a todos en alerta, que es un tema que está ahí, pero está también en otros lugares, pero yo creo que se ha magnificado por vía de que muchos años se ha ido mirando para otro lado, dejándole a los catalanes o a las autoridades catalanas que hagan de su capa un sallo en contra del resto del sentimiento del Estado. Paco. Yo, primero, supremacismo creo que ha habido por los dos lados, tan supremacista y nazi. Me parece quien en Valencia, malversando la bandera de España, se dedica a dar hostias aprovechando esta situación de conflictividad social, como quien lo puede hacer del otro lado planteando situaciones. Y yo creo que independientemente de que haya quien sea nacionalista, independentista o no, a quien se planteen las posiciones constitucionalistas, la inmensa mayoría de la gente pues ni quería porrazos el 1 de octubre,
ni quería toda esta situación de conflictividad social que se ha ido generando. Y yo creo que la política debe servir precisamente para intentar aplacar esta situación y calmarla. Y por eso es importantísimo que el diálogo sea transversal. No se puede ir reproduciendo los dos bloques uno contra otro. Pero hay auténticos líderes. Si es que no hay líderes en este momento. Pues habrá que buscar, o habrá que conjurarse para buscar los líderes necesarios para estas circunstancias. Porque obviamente, sea uno el 51% y el otro el 49%, sea de un lado o sea de otro, la fractura va a estar ahí. Y eso es lo que hay que necesariamente ir cerrando. Entonces, Paco, perdona, ¿tú no piensas que se ha desactivado un poco el proceso independentista? Después de lo que la sociedad catalana está viendo que hacen sus líderes. Yo creo que ha habido una oportunidad en el momento en que se mete el clima de las elecciones de cara al 21 de diciembre para no seguir fracturando. Y se abre la oportunidad para que una vez que la sociedad catalana ha hablado y ha expresado y todas y todos nos hemos contado en el buen sentido de la palabra, pues se sepa quién tiene más representatividad, quién tiene menos, quién se reconoce en unas posiciones y en otras, y a partir de ahí poder establecer el diálogo. Pero si el diálogo va a ser bloque uno, repitiendo los dos mismos bloques y enfrentados entre sí, al final vamos a volver a reeditar la misma situación. Y en ese ámbito siempre hay que darle una oportunidad a la política. Y si se hace mala política, pues habrá que cambiar a esos malos políticos e intentar buscar los mejores. Yo quiero recordar el año 1993, que además fue el año en que yo, siendo muy jovencito, empecé a participar en política. Y yo me acuerdo de esas elecciones generales, cuartas elecciones de Felipe González, pierde la mayoría absoluta por 16 o creo que era 16 diputados. Me acuerdo de ese debate de investidura, me acuerdo que Izquierda Unida sacó 18 diputados en esas elecciones, me acuerdo a Julio Anguita ofreciéndole con un programa basado en el cumplimiento de la Constitución y especialmente en los artículos sociales de la Constitución, los que hablaban del derecho al empleo, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno, le ofrece a Felipe González un acuerdo de estabilidad de gobierno, y como Felipe González cogió y despreció esa posición ante una fuerza que era nacional y optó por un acuerdo con Convergencia y Unión, que en aquel momento era Jordi Pujol quien mandaba dentro de Convergencia y Unión. Y ahí se abrió la brecha. ¿Quién cobraba? Bueno, quien cobraba también, exactamente. Quien cobraba, estaba el 3% en plena efervescencia. Y ahí se abrió la brecha. Y ahí se abrió la brecha, pues, de una ley electoral injusta y que sobrerepresenta a quien no debe e infrarrepresenta a quien no debe, porque no garantiza la igualdad de una persona o un voto, etcétera. Por el otro lado, el otro día revisé un artículo sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá respecto a la situación del Quebec y los distintos referéndums, porque en el Quebec ha habido varios referéndums, y la ley cómo se desarrolló a la hora de interpretar las posiciones políticas del Quebec, que lleva desde Charles de Gaulle pidiendo su independencia, y la verdad es que se llamaba ley de clarificación. Y me pareció muy clarificadora y se explicaba, porque establecía dos principios básicos. Y a lo mejor es necesario a la hora de hablar del derecho a decidir y a la hora de plantear. Decía una cosa muy clara. Primero, que no se puede ir con preguntas ambiguas a la sociedad. Sí, bueno. Si alguien quiere plantear una situación política que implique el derecho a decidir y la independencia, no, se tiene que ser nítidamente claro para que la ciudadanía pueda decidir con todas sus consecuencias. Y la segunda de ellas es que, reconociendo el principio que constitucionalmente Canadá reconocía de que en un territorio, un grupo de población pueda tener el derecho a decidir una posible independencia, hablaba del principio de divisibilidad y decía, oiga, si Canadá es divisible por el Quebec también es divisible si hay concentración de personas en su territorio que no quieran independizarse, porque es que la situación del Quebec es muy parecida a la de Cataluña. Montreal y todo el entorno que junta una parte importante de la población nunca ha sido quebecuás, independentista quebecuás. Lo mismo ocurre con Barcelona y todo el entorno o provincias enteras dentro de Cataluña que no forman parte
de esa tradición independentista. Pues a lo mejor hacer una ley de clarificación es ir clarificando esas posiciones, pues también ayudaría a que quien pretenda una posición política lo haga con todas las consecuencias y, lo más importante, sin imponerle nada a nadie. Alberto, la postura de Podemos en estos días está siendo comentada. Albano Dante Fachin está en Cataluña diciendo que habría que apoyar la independencia. Por otra parte, Carolina Vescanza ha dicho que hay que visibilizar más el tema de España como nación. Y Pablo Iglesias está intentando como reconducir un poco el tema, ha pedido opinión también la base por si van con el partido Ada Colau. Cuéntanos un poco. Bueno, hay una postura... Porque también las encuestas parece que ha bajado a la vista de esta disensión de opiniones. Claro, yo creo que hay un problema de discurso que tiene que ver con una broma que decía un dirigente, que se me quedan antiguos los tweets mientras los estoy escribiendo, que son 140 caracteres, no 20 palabras, ¿no? Quiero decir, yo creo que ha pillado a la dirección estatal de Podemos en algún momento a contrapié, entre otras cosas porque el conflicto permanente a quien plantea el diálogo y la cuestión de que necesitamos una opción transversal que no es independentista, pero que trata de buscar una opción de consenso para que no haya más independentistas, que yo creo que es una de las cosas que en cualquier caso estamos todos de acuerdo, pero luego la política del gobierno y también la de Ciudadanos y algunos otros ha sido una política vinculada a que al final crezcan los independentistas, que es lo que yo señalaba antes, que no está tan claro esa foto fija, habría que ver qué hace la gente, que es que nada más que le diga a la gente que no puede votar para que vote, que es lo que pasó el día 1 de octubre, y votó mucha gente que seguro que no es independentista, y nada más que le diga a la gente que no puede votar a los independentistas para que acaben votándolo. Entonces estamos haciendo las cosas al revés. Entonces yo creo que en este caso Podemos tiene un posicionamiento diferente, que en un contexto de dos bloques dificulta que el discurso vaya entrando. Yo creo que evidentemente ha podido faltar lo que señala Carolina Vescanza, de ofrecerse, de señalar pues cosas que estamos diciendo aquí, ¿no? De la necesidad de un proceso constituyente, que mire mucho al sur, que mire a la España abandonada, que piense en la gente de Cataluña, que además muchos son familiares, y lo hemos dicho muchas veces, que no son independentistas, y qué va a pasar con esa gente, porque son gente que tiene un papel que jugar y que incluso probablemente a día de hoy son mayoritarios en Cataluña, ¿no? O sea que yo creo que hay que dirigirse mucho a esa gente, y es verdad que en momentos de confrontación parece que tú no te estás dirigiendo a esa gente, pero yo creo que es evidente. Ahora, la posición de Albano Dante Fachin y del sector anticapitalista de Podemos, yo creo que es un error, entre otras cosas porque el mismo día que hay una manifestación, puede ser 1 millón, medio millón de personas, me da igual, masiva en Barcelona, donde seguro que hay votantes de Podemos, seguro que hay votantes de Podemos en esa manifestación, aparte de familiares, etcétera, porque los puede haber, y los hay, de gente que estamos aquí, de gente de Granada o de Andalucía. Tú no puedes mandar un comunicado reconociendo la República Catalana. Es decir, aquí yo creo que está claro que una república no se declara jamás de esa manera, y que, bueno, siendo legítimo que pueda haber un movimiento independentista y que tenga que darse un referéndum, insisto, en las mejores condiciones posibles, acordadas, que no dejen a nadie atrás, está claro que tú no puedes plantear un reconocimiento de esa declaración unilateral de independencia. Entonces eso está fuera de la política de Podemos, y evidentemente, sobre todo de Andalucía, lo tenemos muy claro, porque entre otras cosas sería reconocer también, vamos a decir, el hecho de que existieran determinados privilegios que no estamos de acuerdo que se mantengan, ¿no? Entonces, bueno, yo quería añadir una cosa. En algunos momentos creo que estamos subestimando. Es verdad que hay mucho debate, y hay momentos en los que, bueno, y a veces nos reímos porque lo vemos de lejos, ¿no? Y parece que no es tan serio, pero subestimando también la capacidad del Puigdemont. Se ha ido y ha decidido, ha puesto tierra de por medio, pero es una maniobra inteligente por su parte. No hay que obviarla. Para su situación procesal, no solo para su situación procesal, es decir, pero inteligente en términos de visibilidad política. Por una parte puede ser ridículo, pero por otra parte, el estar en la capital de Europa, aunque es Berlín en otros términos, pero es la capital de Europa, en términos administrativos, institucionales, e incluso desde la capital de esta parte del mundo, le va a dar una visibilidad muy grande al conflicto catalán, que yo creo que es una de las cosas que Cataluña había jugado. Yo señalaba la otra vez que a mí el 1 de octubre me pilló en un país de Europa, me pilló en Italia, trabajando, y yo recuerdo los periódicos al día siguiente. El 1 ya no estaba trabajando, estuve hasta el domingo, me quedé hasta el lunes porque no había otra forma, ¿no? Y el lunes por la mañana los periódicos italianos, que eran de todos los periódicos italianos, de cualquier tendencia que hubiera, no estamos hablando de
periódicos que pudieran ser de la extrema izquierda o algo así, sino periódicos, vamos a decir, que pudiéramos leer cualquiera. En esos periódicos dejaron muy mal al gobierno de nuestro país, ¿no? Entonces creo que ellos están jugando esa baza y no hay que subestimarla, ¿no? Porque al final yo creo que a mí me avergonzaba como español el hecho de ver lo que había ocurrido ese día o lo que pueda pasar en función de que ahora hay un presidente del gobierno que está exiliado porque está en busca de capturas y entiendo que probablemente no se entregue, mientras parte de su gobierno está encarcelado en un país democrático en el siglo XXI. Entonces eso en el contexto europeo es difícil de entender, ¿sí? Porque nosotros lo pensáramos en otros ámbitos sería difícil de entender, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa maniobra es una maniobra muy inteligente que denota que no dan la batalla por perdida, que no piensan para nada en que haya una foto fija, sino que ellos van a jugar su partida, que evidentemente el hecho de que se hayan convocado elecciones la dificulta, y me alegro mucho de que sea así, y yo espero que en algún momento haya alguien razonable. Líderes hay, Ada Colau tiene este discurso, es probablemente una de las principales líderes o lideresas dentro además de Cataluña, con un poder institucional importante, porque es la alcaldesa de la capital de la comunidad autónoma que está dando este discurso y efectivamente llevándose palos de un lado y de otro, porque claro, cuando tú lanzas este discurso, pero eso es una líder clara, y el hecho que Unidos Podemos fuera primera fuerza en Cataluña o en el País Vasco determina que el papel que puedes tener en política estatal, gente que tenga una posición transversal, podría ser mejor para resolver esta realidad. Yo creo que ahí ella se ha ofrecido, con todo el riesgo que supone ofrecerse a ser esa fuerza transversal que permita otra forma de hacer las cosas, y bueno, esperemos que la población de Cataluña entienda eso y no piense solo en esa imagen de los dos bloques, que yo creo que interesa a un determinado sector que está pensando solamente en su beneficio electoral y no en las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, muy brevemente, ¿tú piensas lo que le preguntaba antes a Chiqui, que el relato de Puigdemont sobre la falta de la conculcación de los derechos humanos en España, sobre que los juicios están politizados, ¿crees que puede calar en Europa? El 2 de octubre caló seguro. Sí, pero el 2 de... Yo además estaba en un encuentro internacional, viaje caló por muchos totalmente. países del mundo, y la gente estaba, el día anterior estaban ya alarmados, el día 2 de octubre estaban completamente avergonzados de lo que estaba ocurriendo. Bien. Probablemente están jugando a la misma estrategia ahora mismo, ¿verdad? Es un relato, y bueno, el propio gobierno reconoció que le habían ganado el relato, pero el problema es que le ganan el relato a ellos y nos lo están ganando a todos, porque están dejando en ridículo a un país, claro, y convirtiéndonos en una analogía de Turquía. El último congreso que yo estuve, los profesores de Turquía no pudieron venir al congreso porque primero habían sido expulsados de la universidad y segundo no los dejaban salir del país. Eso es la realidad de ese país, ¿vale? Y no eran profesores de universidad de geografía, no estamos hablando de ciencia política, ni eran kurdos ni nada de eso, ¿no? Como podía, es decir, que a nosotros nos pongan al nivel de ese tipo de países, para mí es una vergüenza, y además no son una vergüenza, es que me da mucho miedo, porque espero que nadie se acostumbre a eso, porque es que yo no me siento representado ni por el relato de uno ni por el relato de otro. Entonces hay que construir nosotros tenemos que ser una democracia fuerte, que sea capaz de resolver los conflictos de nuestra población. Lo habíamos hecho bien resolviendo el conflicto mucho peor que había en el País Vasco, y creo que habíamos demostrado al mundo cómo se hacen las cosas. Incluso la transición por alguna parte no fue modélica, pero por otra sí lo fue, que ha sido ejemplo para muchas transiciones en otros lugares. Jolín, creo que nuestros gobernantes lo están haciendo mal, ¿no? Yo creo que ahí Paco señalaba eso de que son tan malos los políticos de un lado por otro. Claro, pero el problema es que eso nos afecta a todo y a todas. A mí eso me preocupa, ¿no? Aparte de todo lo que estamos hablando, me preocupa bastante. Pero el que dé risa no quiere decir que no sea una está desgracia, bien, ¿no? Pero aquí la verdad que este debate está bien, que además nos ríamos de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, a veces... el gran problema de todo esto es lo que yo decía antes de la cúpula. O sea, son las realidades paralelas. Es que ellos están viviendo en otro mundo distinto. Ellos están basando todo este problema en mentiras y en falacias. Que España les roba, que no hay un sistema democrático, de que se saltan a la torera todas y cualquiera de las normas. Entonces, con esa gente es muy difícil dialogar, es muy difícil llegar a consenso. En el tema vasco, efectivamente, en el tema vasco era difícil, pero ¿cómo se plasmaba aquello y no se podía vender a Europa? ¿Por qué? Porque había víctimas cada día
ahí en el suelo, que las estaban machacando, que estaban matando. Entonces, eso sí se plasma, eso sí se ve en imágenes. Aquí en Cataluña han vendido 1001 mentiras. Hoy nos hemos enterado cómo desde el gobierno de la Generalitat se estaba pagando, por ejemplo, a Yoko Ono para que utilizara las redes sociales para desprestigiar al gobierno central. Y han utilizado el dinero de la Generalitat para desprestigiar al gobierno central, y eso sí ha calado. Como el gobierno central hay una comisión de investigación en el Congreso de Diputados, porque ha habido utilización de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Perdona, ni más ni menos que, por ejemplo, cuando en Europa en una concentración contra el G8, por ejemplo, atentan y quieren quitar las reuniones del G8, y allí la policía de aquellos países actúa, te lo puedo asegurar, con más dureza que lo que actúa en España. Sí, lo hemos vivido, o sea, que vamos a poner las cosas, las cosas en su sitio. Y cuando un gobierno se salta a la ley, se salta las leyes de un país, ese gobierno tiene la obligación de impedir que se sigan saltando las leyes, porque aquí el gobierno catalán se ha saltado y se ha puesto por montera todo el sistema judicial de este país. Entonces, a ver si ahora vamos a justificar. La ley evidente que la ley tiene que actuar con dureza en estos temas. No, pero a lo que te voy. Cuando los dos bloques efectivamente que existen, y existen en el tema catalán, y no podemos decir y mirar para otro lado y decir, no, es que vamos a tener que... Y aquí es donde viene la gran pregunta que se preguntan los ciudadanos. Bueno, vamos a ver, ¿por qué las fuerzas constitucionalistas en un momento determinado no llegan a un pacto y a un consenso para presentarse todas juntas? Claro, bueno, yo no conozco a ningún ciudadano que se haga esa pregunta. No, sí se lo están haciendo. Bueno, Albert Rivera y a lo mejor Luis Salvador. No vamos a meter siempre a Rivera. Yo que no conozco a ningún ciudadano que se haya hecho esa pregunta. Yo no lo conozco. Yo sí conozco a muchos ciudadanos que se han hecho esa pregunta. Y sería bueno que en una situación excepcional, porque estamos en una situación excepcional, Chema. Pero yo creo que no se arregla aumentando los frentes, sino buscando elementos de penetración de un bloque en otro. Es la única manera. Es que los políticos muchas veces van por un camino y los ciudadanos van por otro camino. Esa es la desgracia. Porque ahora que estáis hablando de reforma constitucional y vamos a ver, tú imagínate ¿qué reformamos? Tú imagínate que pongamos la pregunta: ¿están ustedes de acuerdo con el sistema de las autonomías? Y que te diga el 90% de los ciudadanos españoles no. Pues habrá que ¿Qué reformarlo. hacemos con todo el sistema? Habrá que reformarlo. Esa es una de las grandes preguntas, y uno de los grandes interrogantes que no, habrá que hacer otra cosa. El tema de las autonomías nos están llevando a un camino que evidentemente no conduce. No tengo yo tan claro que el 90%, pero bueno, es una hipótesis. El 70, el 60, me da igual. Si eso se votara, habría que articularlo, claro, para eso está. Es que da la sensación de que los políticos van por un camino. Yo voy a introducir un aspecto simplemente de efectos de la percepción internacional. Es decir, yo estoy convencido de que la huida de Puigdemont persigue un objetivo que además lo está consiguiendo, puesto que estamos hablando de él y estamos diciendo que ha huido y que ha dejado a los demás. No ha dejado a los demás. Él seguramente acabará donde los demás, pero mientras eso llega, es un hecho consciente. Mientras eso, él que se ha ido conscientemente al corazón de Europa a vender una serie de cosas que entiendo que la opinión pública europea es muy sensible. También digo una cosa, porque la opinión pública en este caso sí puede ser más sensible que la belga, pero los gobiernos, con un problema que se puede plantear allí entre la extrema derecha y los gobiernos europeos van a tratar este tema más como un asunto de orden público que como un asunto de reconocer singularidades territoriales, porque entonces en todos los países de Europa les sale uno. Saldrá Valonia, saldrá Baviera, saldrá Venecia, saldrá Bretaña, y por eso digo que los gobiernos van a tener mucho cuidado en arreglar ese tema. A efectos de opinión pública, es verdad que en el siglo XXI, en Europa, que es la cuna de las libertades, nadie entiende que
la imagen de que un ciudadano quiera votar y al lado haya una fuerza de orden público reprimiendo, porque eso o se explica muy bien o yo reconozco que no tiene traducción a efectos de la opinión pública. Yo por eso insisto que los de un lado tienen que intentar ponerse de acuerdo con los del otro lado para que los bloques se vayan diluyendo. Como resumen. Entonces, un paréntesis. Santi Vila está Hombre, Santi Vila lo está haciendo muy bien. Pero un paréntesis a lo último que has dicho. Nada más él no ha ido a la cárcel, ¿eh? Bueno, va, pero confianza. Pero vamos, confianza la un pagará. pequeño paréntesis. Sí. Es que en Cataluña, perdona que te diga, desde el momento en que la justicia dijo que no había referéndum o no había votaciones, para mí aquello no fue una votación. Ya. O sea, para mí aquello no fue una votación. Pues si no había votación ni había referéndum, no tenía que haber orden público evitándolo. Lo digan como lo digan. Lo digan como. Pues si no hay referéndum, no puede haber fuerzas del orden impidiendo un referéndum. Pero claro, es que si no hay referéndum, no tendría que haberse ni abierto los colegios electorales ni haber urnas de ningún tipo. Bien, eso es lo mismo. Es que una cosa viene como consecuencia de la Ya. Claro, pero al final la imagen, ¿no? La señora mayor sangrando y el eso es lo que ha dado la vuelta. Bueno, la señora mayor se vio que era un montaje total como la otra que le habían roto los dedos. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Ha habido 1000 heridos. No, 1000 heridos no. Tres altas en los hospitales de Cataluña. Que hubiera habido, sí, da igual. Tiene la República, el del grupo de Berlusconi, es decir, tú tenías todos esos periódicos. No. El Guardian, el Observatorio Romano que es del Vaticano. No. Estaba el Papa, estaba justo el Papa vendido muy bien vendido y con fotografías de otras manifestaciones que hubo en Cataluña. Las cosas como son. Estás acusando al periódico de la banca vaticana. A mí me da igual. Sea la banca ¿Por quién está pagando la banca vaticana para meterse con el gobierno de Rajoy? Lo vendieron muy bien vendido. Muy bien vendido. La prensa seria europea, Le Monde, efectivamente, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, ninguno de esos han dicho lo que ha dicho incluso el observatorio romano o los italianos. Yo no sé, en Italia ha habido alguna información. La prensa internacional, las portadas eran demoledoras, vamos. Le Monde montó aquello y reconocieron muchos de ellos que luego se equivocaron en esas imágenes. A ver, Chiqui, ¿qué tiene que le toca a César? Yo es que tantas cosas ya no sé por qué meto mano a esto. Claro, estoy sacando la Al final volvemos a lo mismo. Volvemos a que hay que cumplir las normas. Es decir, es que no se entiende bien que se quiera votar y hay que forzado del público. Pues es que se había dicho, no por mí ni por el gobierno, se había dicho por el Tribunal Constitucional que no se votaba. El Tribunal Constitucional decía que el Tribunal Constitucional está politizado. Los primeros que politizaron el Tribunal Constitucional fueron los catalanes. No, pero es que además no nos gusta lo que dice el juez. Bueno, pues es que lo ha dicho el juez. En definitiva, esto es un Estado de Derecho. Entonces, ¿se puede votar? Pues el mejor esfuerzo democrático es votar. Por eso, lo mejor que ha hecho Rajoy es decir, elecciones inmediatamente, el día 21. Ya que salga, que tenga que salir de la urna, pero lo que salga de la urna tendrá que compatibilizarse con el respeto al Estado de Derecho, porque es que si no, sería la ley de la selva, si se vulnera el principio de imperio de la ley. Yo lo que sí creo claro, hemos dicho de Santi Vila, yo anunciaba aquí, en un programa hace 2 o 3 semanas, lo que iba a pasar con algunos, no sabía que era Santi Vila, y es que los traidores, ellos les van a llamar traidores y otros van a llamar interesados. Iban a salir de dentro. O sea, que eso en política siempre es así. Entonces, esta tiene un poco de ambición, se ha quedado un poco en medio y al final, ¿qué es lo que ha hecho? Pues situarse en un punto de interlocución que va a ser posiblemente el próximo interlocutor político del PDK o de Convergencia o lo que hay quede. Hay otros que se están posicionando también, ¿no? Lo que está claro es que el señor Puigdemont y los demás no pueden ser los interlocutores. Pues es que no hay interlocución. Posiblemente Rajoy tampoco. Pero la interlocución tiene que hacerse para la política. Ahora, sobre la base del respeto del cumplimiento de las normas. Yo creo que lo que está diciendo Alberto lleva bastante bien. Íbamos bastante bien hasta que en un momento dado parece que esto se tuerce, pero claro, que los que comentan y hacen el relato de que este es un país represo, un país dominado por la ultraderecha, un país tal, está así el señor Puigdemont. Yo no tengo tan claro, estamos sobrevalorando demasiado, no es tan inteligente. Pues si hubiese sido más inteligente, hubiese convocado las elecciones y estaría comandando el proceso a él. Yo ayer o antes de ayer, cuando dio la rueda de prensa en directo, me pidió épica el relato haciendo eso. Que el relato así pierde épica, que también hay un elemento. Pero entonces en la épica hay mucho de mentira. Hay mucho de mentira. Toda epopeya nacional nace de la épica. Sí, pero perdón. El otro día, o sea, cuando da la rueda de prensa, antes de ayer, lo da rueda de prensa en directo, a mí me coincidió que estaba en un bar, estaba tomando una Coca-Cola a la 1 o así, y estaba todo el bar, que era un bar que yo no voy, que era un bar que yo creo que pasaba y me hizo falta tomar algo, y estaba todo el mundo indignado.
pero estaba el camarero, Sí, la las camarera, señoras mayores, los señores de la universidad que estaban al lado, los funcionarios, el señor anciano, todo el mundo estaba indignado diciendo, bueno, es que este señor está haciendo un relato destructivo de nuestro país, cuando nuestro país no es así. Aquí el Estado domina por la extrema derecha, aquí los tribunales sí funcionan, nos puede gustar más o menos las cosas, pero él está haciéndose un flaco favor y un flaco favor que está haciendo el país. Yo creo que hay que buscar una solución política, pero lógicamente en este momento la solución política tendrá que venir después de las elecciones, habrá que hacer política, pero indudablemente una política general donde todos nos acomodemos, donde el Estado, pues yo creo que toca, después de 40 años de Constitución, pues toca ver aquello que ha funcionado, aquello que no ha funcionado, y sobre todo porque, como ha dicho muy bien Alberto, es que algunos no hemos tenido ni la oportunidad de opinar. Es decir, que es que a mí me llevaban también con un carrito a las manifestaciones. Entonces, yo quiero decir, y oye, y aquí tocar la Constitución es una cosa muy grave, pero bueno, aquí se ha reformado la Constitución 3 veces, pues se ha reformado 3 veces, una de manera clara, la otra 2 de manera solapada, se ha modificado y no pasa nada, pero es que las constituciones anglosajonas se modifican, y así está la Carta de Juan Sin Tierra desde 1913 modificándose y no pasa nada, se va uno adaptando, ¿no? Lo que no podemos entrar en una situación es de abrir la modificación de la Constitución o la reforma constitucional y primero no saber que se va a reformar y en segundo lugar decir, bueno, vamos a abrirlo simplemente para modificar esto, ¿no? Vamos a revisarlo todo, ¿no? Va a establecer un nuevo pacto social entre los ciudadanos donde nosotros preparemos lo que nos queda de vida para los que vengan después, que después ellos establezcan sus propias reglas como sociedad, ¿no? Yo creo que eso es realmente importante y por supuesto yo creo, de verdad, y con esto, yo creo que sin perjuicio de las estrategias políticas, dentro de ellos mismos se ha producido una quiebra manifiesta. Yo creo, Chema, que no hay nada pactado, ni Paco diciendo, bueno, tú te vas a Bruselas, que allí tienes visibilidad, nosotros nos quedamos aquí, porque los primeros que estaban perplejos eran ellos. O sea, la huida posiblemente ha sido con el sector más cercano a él, lo que se ha ido allí, porque no creo yo, es mi opinión, no creo yo que el señor Puigdemont le haya dicho a Junqueras, mira, yo me voy que tú te quedas, que yo me voy allí de allí voy a hablar. Yo eso no lo veo de ninguna de las maneras. Bien, al hilo de esto de la fractura interna que puede haber en el independentismo, Paco, yo vi a la portavoz de la CUP la cara de póker que se le quedaba y de sorpresa cuando se enteró de que Puigdemont estaba en Bruselas, ¿no? Y ya vemos que también hay ruptura en parte del PDeCAT. Esquerra, estoy convencida de que no va a ir de la mano del PDeCAT como antes con Junts pel Sí. Es decir, no puede efectivamente ser lo que está apuntando César una fractura. Y añado otra cosa, me quiero que me contestes también. He oído que un abogado especialista en temas en Bruselas dice que para que Puigdemont lo extraditen van a pasar como mínimo 60 días y las elecciones van a ser antes. ¿Esto va a favorecer o va a perjudicar al proceso, al ala independentista, o va a seguir manteniendo el ridículo si es que lo está haciendo o la heroicidad si es que la está haciendo? Estas dos cosas, sé que es mucho lo que te pregunto. Yo no quiero pecar de conspiranoico y no quiero serlo, pero desde luego que vayamos dentro de 50 y tantos días a un proceso electoral en Cataluña, no lo pongamos en bandeja, sobre todo a quienes quieren cristalizar bloques. Si precisamente de lo que se trata es de no seguir cristalizando bloques, de respetar el ámbito de pluralidad. ¿Pero qué es lo que quieres decir? Bastante importante que tiene Cataluña en lo que es su expresión electoral, y desde luego cuidado, ponérselo en bandeja al sector independentista o al sector más confrontado con el diálogo puede ser si vamos a un modelo de candidatura única de los llamados constitucionalistas, porque además eso puede ser. Hay quien lo ha intentado. Albert Rivera ha destinado su discurso en ese ámbito hoy, precisamente, y es de lo que me preocupa. Pero Rivera porque está pensando que va a ser la fuerza más votada. Porque está anteponiendo sus intereses electoralistas a lo que necesariamente debe buscarse, que es evitar que se cristalicen los bloques y por tanto que haya un diálogo más transversal, precisamente para intentar solucionar la fractura social. Y en el ámbito del sector nacionalista, pues van a intentar aprovechar la figura de algunos consejeros y el vicepresidente en la cárcel para vender la idea de un Estado represor, y van a intentar aprovechar la idea de un presidente cesado en el exilio, etcétera, etcétera. Lo que necesita el Estado de Derecho, pues no solo es aplicar la ley, sino aplicar la ley con inteligencia. Y obviamente no poner las posiciones de convertir en víctimas a quienes han generado un problema político gravísimo. Entonces, ¿qué tenían son que hacer? Responsables de generar ¿No detener a Puigdemont? Yo no estoy diciendo que no se detenga. Yo no puedo decir que se detenga o no se detenga a Puigdemont,
porque él fuerza situaciones, en tanto en cuanto las decisiones las adopta un juez. Pero yo lo único que digo es que el gobierno tiene un ámbito de actuación, que es el de la Fiscalía. Pero Paco, Y que por una tanto pregunta. tiene que haber mesura en las actuaciones. Artur Por Mas- supuesto en la defensa del cumplimiento de la ley, pero sin forzar. Es decir, por ejemplo, que en el declarara desde Bruselas. Y en el ámbito de la negociación diplomática que tenga que estar tomando el gobierno hoy por hoy con el gobierno belga, y en el ámbito de la gestión diplomática que el gobierno tenga que estar haciendo en el ámbito de las instituciones europeas, pues para que un relato malo no se convierta en un relato épico ni en una epopeya nacional, porque ni Puigdemont es Camões escribiendo las Luisiadas, ni está en condiciones de escribir ni la mesa del rey Arturo, ni el cantar del Miocillo, la chanson del Roldán, ¿no? Entonces, pues, no le demos literatura a este proceso en ese ámbito. Por tanto, vamos a ver, pluralidad va a haber siempre, y la hay en el sector nacionalista como en el sector no nacionalista. Pues a lo mejor hay que centrarse en quienes quieren tender puentes de un lado a otro, y tan malo hoy por hoy es quien malversa la bandera de Cataluña buscando la confrontación, como quien malversa la bandera de España intentando buscar esa confrontación. Y es el camino de ir tendiendo puentes, y eso requiere necesariamente diálogo político. ¿Con qué juncos? Pues con los que hay que hacer la cesta, obviamente, pero habrá que intentarlo. ¿Tú crees que Arturo Mas está de acuerdo con lo que está haciendo este hombre? ¿O hubiese hecho lo mismo? Pues, Vamos, considerando además que Artur Mas no es ningún gran político, pero bueno. yo estoy seguro que hay un sector importantísimo del nacionalismo, no solo del PDeCAT, sino de Esquerra e incluso de la propia CUP, que están pensando que esa actitud o es muy cobarde, o si es muy inteligente, será tan inteligente que hay quien no llegue a ese nivel para no entenderlo. Tendrán que explicarlo. No sé si me explico. Sí. Pero desde luego, socialmente es muy duro. Es decir, yo me pongo en la piel por empatía, no porque coincida ideológicamente, pero ahora yo me pongo en la piel de alguien que se haya creído el proceso de independencia, y además como un proceso revolucionario en ese ámbito, que yo no le veo proceso revolucionario, conste, y que con honestidad fue a votar el 1 de octubre, se enfrenta a la policía porque no le dan derecho a decidir, baja a las manifestaciones, ve que los de Asamblea Nacional y Unicultural van a la cárcel y piden su salida, van a todas las reivindicaciones que le llaman al gobierno catalán para una declaración de independencia que luego se suspenden, dicen bueno, venga, a ver si hay diálogo, luego presionan, luego ven que no hay elecciones, le declaran la república. Oye, y el presidente no les dura ni 24 horas de resistencia. Sí, porque además le dijo que resistieran. Que no estoy diciendo yo que la solución sea llamar a las calles y a la confrontación ni nada por el estilo. Pero ¿qué sentido le va a dar a esa persona que diga me moviliza, me muevo, organizo, etcétera, para que luego me den ese pago? Y frente a ello una sociedad que ha despertado y que ha porque salido a la fractura calle. más, no resuelve problemas. Además, y frente a ello una sociedad que ha despertado y ha salido a la calle y que no se queda en su casa. Y peor todavía que Sí, después de declarar la República. Es que queramos o no queramos, hay dos bloques hoy en Cataluña. Sí, pero escucha, si yo ponía este ejemplo concreto. No, pero es que está muy bien lo que ha comentado Paco. Sí, por supuesto. En referencia a la huida de Puigdemont. De la huida de Puigdemont a Bruselas, ¿no? No, además lo peor de todo, Paco, fue que él, después de que se proclamara la República Catalana, que además fue de una manera que ni siquiera la gente estaba esperándole que saliera al balcón para decirlo, es decir, que fue incluso cobarde de no hacerlo así, dijo, váyanse ustedes a su casa a descansar, que esto va a ser largo y hay que resistir, y coge y se va, ¿no? Es decir, que una manera muy poco épica muy de poco proclamar épica. una república. Yo que espero ver la proclamación de una república, no en Cataluña, sino en España. Yo esperaba otra, espero que en sea escena. por un debate político, por un acuerdo pacífico, luego por que salga alguien y un lo diga, referéndum ¿no? donde la gente se exprese, y por una fiesta donde la gente, desde una posición mayoritaria, pues fue como defienda cobarde, lo que eso. todas y todos han podido votar sin ningún tipo de distinción. Pero obviamente hacerlo de esa forma
Es que parece la República de Mortadelo y Filemón. Sí, la República de Mortadelo. Sobre las próximas elecciones, Alberto, hay gente que dice, y las últimas encuestas que se han hecho en los distintos medios, que Podemos puede ser la llave entre uno y otro. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Si eso fuera así, si se diera esta situación. Bueno, ya había momentos en los que se estaba dando esta situación ahora, ¿no? Con un porcentaje de votos pequeño, porque efectivamente al ser una fuerza transversal que busca el diálogo, pues había momentos en los que el Podemos servía de esa estructura de diálogo. Cuando se produce la ruptura en la votación aquella en el Parlamento catalán a principios de septiembre, ¿no? Que el portavoz de Catalunya Sí que es Pot tiene un discurso muy fuerte contra esa ruptura, ¿no? Y posteriormente se dan otro tipo de diálogo y negociaciones. Yo creo que queda claro el papel que ese grupo parlamentario juega en su momento. Yo creo que eso se va a incrementar, entre otras cosas porque aparece aquí un nuevo agente político, que es el de los comunes, ¿no? El de Cataluña en Común, que está liderado sobre todo por Ada Colau y su entorno, que han dejado muy claro cuál es su apuesta por el diálogo, precisamente. Yo creo que en ese contexto, cuanta más fuerza tenga ese grupo, cuanta más fuerza puedan representar en el Parlamento catalán, más posibilidad habrá de precisamente resolver el conflicto, porque yo creo que hablábamos aquí de la necesidad de liderazgo. Yo insisto en que esos son los liderazgos que pueden realmente resolver precisamente el hecho de que haya dos intentos de creación de bloques que son bloques muy diversos. Hay que entender, la sociedad catalana es diversa, evoluciona pues como cualquier sociedad. Y al hilo si me permite un paréntesis, yo no estoy de acuerdo con tu interpretación, y me duele decirlo, porque es que en Cataluña Sí que es Pot hay una coalición que comparte iniciativa con Esquerra Unida, los comunes y Podemos, pero yo creo que Podemos ha sido un factor de disonancia en este proceso. Yo creo que la posición de Albano Dante Fachín, creo que es como se llama este señor, no ha buscado tender puentes y además ha dejado en muy mala situación tanto a los compañeros de iniciativa, Coscubiela, el portavoz, que no es de Podemos, es de iniciativa, a Nuet, que es el de Esquerra Unida y Alternativa, como a la propia Ada Colau, porque al final se han posicionado de una forma que quienes intentamos mantener, y Podemos a nivel estatal lo hace, igual que Izquierda Unida, Unidos Podemos intenta mantener un discurso coherente en el sentido de cuidado, represión no, 155 busquemos otras vías, pero no podemos estar a favor tampoco de la declaración de independencia, además con la burguesía catalana, porque pues hubiese un proceso revolucionario, pero es que ni lo es, vamos, ni para nada. Pues obviamente ha dejado al descubierto una gran incoherencia que yo creo que también a nivel interno y políticamente pues va a costar superar dentro de lo que es la futura coalición de Cataluña Sí que es Pot, entre Iniciativa, Esquerra Unida y los comunes y el propio Podemos. Sí, además yo por eso precisamente lo que señalaba, y lo he dicho antes cuando hemos hablado, señalaba el error del sector anticapitalista de Podemos y en particular del secretario general de Cataluña por haber hecho ese tipo de declaraciones. Además, en ese día es como puedes plantear tu opinión e iniciar un debate que pueda tener un sentido en algún contexto, pero jamás en ese momento y de esa manera. Sí, dijo que ahora, además Pablo Iglesias le había aplicado el artículo 155. Esos son temas internos que otra historia. Y además que lo dijo en rueda de prensa, en rueda de prensa. Ahora yo voy a lo político, ¿no? A la clave de las declaraciones, a lo que significa lo que se está proponiendo y a la relación que hay o la diferencia que hay efectivamente entre Albano Dante Fachín, con el que no me identifico para nada, como no me identifico. Tiene nombre como de cantante, ¿no? Un poco de Albano, pero también Dante, un poco de todo. Sí, de libero del Peñarol. Curiosamente ha sido referente de lucha anticorrupción, todo hay que reconocerse. Ahora, yo no me identifico ni con su sector anticapitalista, ni me identifico con las posiciones que están teniendo en ese contexto. Además, lo hemos dicho públicamente siempre que ha sido necesario. Y en ese sentido, yo he hablado de las declaraciones de Carolina Descansa, ya que estamos hablando de la cuestión interna de Podemos, y en particular he hablado de Ada Colau, para mí el referente del liderazgo, pero ya no solo de Podemos, sino de una parte importante de la sociedad catalana que está buscando otra cosa. Yo es lo que estaba diciendo, a mí es que en realidad las cuestiones partidarias nunca me han importado demasiado, yo nunca he sido uno de la identidad de partido, a mí me preocupa que los problemas se solucionen, y creo que en este caso Ada Colau es una parte importante de la solución.
reconocida además, podemos decir, por ambos intentos de generación de bloques, atacada también por eso, pero reconocida. Incluso lo que intentan es traérsela a su campo, ¿no? Yo creo que Ada ha hecho un papel importante y se mantiene firme, primero, en la defensa de su ciudad, de la autonomía, de la necesidad de la construcción de otra forma de gobernar, y después también en la necesidad de generar un diálogo y de mantener un sistema de convivencia que además ella comparte, que sea con el resto del país. O sea, quiere decir que esta gente que apuestan por el derecho a decidir, porque se pueda votar, pero ellos, como probablemente muchos de los que estamos aquí, lo que apuestan es por Cataluña siga formando parte de España, probablemente de otra España, pero apuestan por eso, ¿no? O sea, y el hecho de que se haya mantenido así, el hecho de que se reclamen líderes, yo creo que el papel que le toca jugar, que a lo mejor pues no es el que ella hubiera esperado, ¿no? Dice una maldición china, ojalá vivas tiempo interesante, ¿no? Así, pues ella evidentemente no hubiera querido vivir este tiempo, que lo que hubiera querido es dedicarse a gestionar su ciudad, mejorar las condiciones de su ciudadanía a 100%, a tiempo completo, y probablemente haya tenido que dedicar más tiempo de la cuenta a otras cosas, pero bueno, es su papel, le toca, y yo lo que estoy es defendiendo que cuanto más votos tenga, y no es una cuestión de hacer campaña, porque no nos van a escuchar gente que vote en Cataluña, es una cuestión vamos a decir, de horizonte político, de pensar en que lo que tenemos en este país ya es romper con la idea del conflicto y empezar con la idea del diálogo a plantear las cosas de otra forma, y esa probablemente es la mejor manera de que haya cada día menos personas en Cataluña que piensen que es mejor independizarse que seguir compartiendo con nosotros un Estado común. Bien, Chiqui, una cosa, parece ser que el adelanto de las elecciones hasta 54 días desde que Rajoy hizo su declaración es porque Ciudadanos ha presionado mucho, porque tiene en mente que va a ganar completamente estas elecciones. Nosotros desde fuera vemos que Chema lo ha dicho antes, lo habéis comentado, que pueden quedar los bloques más o menos iguales. ¿Este empeño de Ciudadanos tú lo ves factible en la práctica? Aquí no hay un tema electoral por medio. O sea, el Ciudadano lo que se ve es como jefe de la oposición, que es lo que es actualmente, y si suena la flauta, poder liderar no solamente esa oposición, sino un futuro gobierno hipotético. Por eso yo, cuando digo que si efectivamente hay dos bloques como los que hay, lo ideal sería candidatura unida, por lo menos por parte de uno de los bloques, de los constitucionalistas, pero con una salvedad. Y ahí es donde entraban en juego lo que es la grandeza de la política, señores. Ni Ciudadanos, ni PP, ni PSP, ni PSC, lideran esto. Vamos a buscar una figura por encima de los partidos políticos que pueda estar representado aquí, y durante 4 o 5 los 4 años que dure esto, vamos a intentar modificar y cambiar muchas de las cosas que hay que cambiar en Cataluña. Pero el tema de Ciudadanos, evidentemente, lo único que quiere seguir es con ese papel predominante de seguir liderando esa oposición, y cuanto más valor tengan, pues pensando también en otras futuras hipotéticas elecciones, a ver a cambio de qué. Es el tema. Aquí solamente hay un tema electoral por medio, que es lo que parece que está animando a ciertos partidos políticos por el tema de que se celebrarán las elecciones en 55 días, porque vuelvo a insistir, con todos los problemas que hay en Cataluña, en 55 días no se arregla esto, y desde luego o hay mucha amplitud de mira y grandeza en los políticos, o esto va a peor, porque los bloques van a seguir iguales, pero con una salvedad, con una diferencia, que ha pasado lo que ha pasado. Bien, última ronda ya rápida sobre Cataluña. A Borrell le han ofrecido ir el número 3, se le ha ofrecido Iceta, ¿no? Ir el número 3 en la lista. Tengo entendido. En las elecciones del día 21. Yo también se lo he dicho por WhatsApp. ¿Y por qué ha dicho que no? Porque se ha convertido esos días en una figura bastante referente, ¿no? Porque yo, a ver, de Borrell solo puedo hablar bien, y no es de ahora, y César lo sabe, pero él tiene ya una edad y considera que, bueno, pues que es momento de otro. En cualquier caso, el PSC hizo sus primarias y la ganó Iceta. Yo creo que la figura de Borrell podría venir bien para lo que haya de venir en el futuro, no sé si de número 3 o de número 4 o encabezando la candidatura de otra circunscripción, no lo sé. Yo ya digo que se lo he comunicado, se lo he mandado por WhatsApp a él y a Pedro Sánchez, porque creo que podría aportar mucho para el futuro. Pero en fin, es una decisión personal. Él tiene ya 70 años, que no es que sea muy mayor, y él cree que su papel... Igual que Donald Trump. Ya, pero él cree que su papel pues ya se ha cubierto, participando en las dos concentraciones y dando un discurso muy bueno.
pero eso es una decisión personal. Más allá de una sugerencia, yo creo que sí podría jugar un papel muy importante justamente en introducir ideas de un bloque en el otro, que es de lo que se trata. Yo de ahí no me, Hombre, yo lo veo de ahí no me muevo. Yo lo veo un poco desde el punto de vista de Chema, que todos tenemos la suerte de haber conocido a Borrell, haber trabajado para él y haber ganado aquí las Aquí en primarias de España, Borrell y en España toda la entera. España. Después que de aquellos lo que no hicieron, pero bueno, que Vamos a ver. está claro. Pero yo creo que Borrell, en esa búsqueda de unos líderes interlocutores, puede jugar un papel importante, porque es una personalidad que se ha situado, que parece en este momento desde su posición de socialista o de la izquierda, pues, no es discutida. Por lo demás, también salió hace poco otro de los dirigentes históricos de Convergencia y Unión, estoy bloqueado. Salió otro de los dirigentes. Roca. Sí, Roca, Miguel Roca. Miguel Roca, Miguel Roca y Durán y Lleida. Durán y Lleida. Durán y Lleida, eso, Durán y Lleida. Sí, que salió el otro día, sí. Entonces, son líderes que desde la autoridad moral y la autoridad política que tienen, pues han hecho una construcción de unos del Estado, otros de su propia autonomía, otros también que se han enfrentado, han hecho una situación de frentismo frente a una situación descabellada como el movimiento catalán, o independentista catalán, como en el caso de Durán y Lleida. Pues esos líderes sí pueden, o yo entiendo que sí deberían de estar, es muy interesante porque aportarían sosiego al debate y aportarían nivel al debate, ¿no? Yo creo que en este momento la clase política catalana está auténticamente falta de líderes representativos. Por tanto, yo creo que Borrell, Borrell yo creo que efectivamente tiene 70 años, no muy mayor, puede aportar mucho, pero yo creo que también está un poco fuera del debate en el sentido de que está un poco situado por encima y que además yo creo que sería un flaco favor él ahora utilizar algo que le reconoce toda la sociedad catalana para ponerse al frente del PSOE, ¿no? El PSOE, el primer secretario de Cataluña es Iceta, gustará más, gustará menos, y ellos tendrán que resolver su situación desde ese punto de vista, ¿no? de tirar de Pepe Borrell, ¿no? Paco, conclusión provisional, porque la semana que viene volveremos con el tema. Pues es difícil. Yo lo único que digo es que espero que haya una campaña electoral que no cristalice bloques, que no juegue a víctimas y verdugos, y que por tanto exprese pues la grandeza que tiene que ser la democracia, en que todo el mundo electoralmente pueda expresarse, y que luego pues se correlacionen los bloques normales en política en virtud de un programa y en virtud pues de las posiciones que siempre representa la izquierda o la derecha en función del programa político, pero no buscando una confrontación y un conflicto de banderas que además no resuelve los problemas que tiene este país, el conjunto del Estado español, sea en Cataluña o sea en Andalucía, que es la crisis económica, que es el desempleo, que son los desahucios, la pobreza energética, etcétera, y que es un conflicto de banderas no lo soluciona. Que lo que salga bueno de esto, pues que un proceso de reforma constitucional sirva precisamente para cohesionar socialmente, que es la mejor forma de que haya cohesión territorial en este país, y para que haya un encaje de todas y todos, pero también potenciando esa parte que no se cumple en la Constitución, que son los derechos sociales, y que también hay que estar potenciándolo, y que no vayamos a una contrarreforma que lo que haga sea ahondar aún más la brecha, y que quienes sean popes políticos, llámese Borrell o llámese de otra forma, pues si quieren ejercer su ámbito de influencia, que se ejerzan, pero que rescatar a dinosaurios, en el buen sentido de la palabra, para meterlo en el fregado político del día a día, no es buscar grandes dirigentes. Los grandes dirigentes tienen que surgir de la sociedad española, de la sociedad catalana, de forma democrática, y sobre todo no escondiéndose detrás de banderas para tapar la corrupción, para tapar los recortes que los ha habido en Cataluña y en España, y que tanto el PP como Convergencia o el PDK se han encontrado muy cómodos, unos tapando su 3% y otros tapando su Gürtel o su Jerez o lo que haya, detrás de la bandera de España o la bandera de Cataluña, y al final pierden siempre los mismos, que es la ciudadanía. Alberto, una cosa, como está diciendo Paco el tema de los líderes, muy brevemente ya todo, tú estás comentando la posibilidad de que Ada Colau se haga más líder allí. ¿Por qué no estuvo en la manifestación? En la que sí fueron Miguel Iceta, Inés Arrimadas, los representantes del PP.
¿Por qué Bueno, ella no estuvo? Además era en Barcelona. Yo sí recuerdo, no sé cuáles son las razones que ha dado para no estar, no he seguido en particular la argumentación que ha dado, pero sí recuerdo un dato clave, y ella, porque creo que va a un programa de televisión esa misma noche, incluso yo sí recuerdo haber leído sus redes sociales, que algunas veces sigo y además ayudó a difundir, que sí fue una de las personas que saludó, reconoció y admiró el talante de esa manifestación, aparte de los incidentes de la extrema derecha que se produjeron al final, pero en general sí tuvo una actitud positiva con respecto a esa manifestación. Yo creo que eso denota su capacidad. Salió cuando Pepe Borrell le dio. Bueno, ella no, yo creo que eso es lo mismo que decir que los nacionalistas les digan, catalanes le digan a Ada Colau que por qué dijo que había que ir a votar después de que hubiera habido el conflicto de las agresiones, o que se hubiera negado el Tribunal Constitucional a dejar votar. Pues estamos siempre con la misma, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Yo creo que lo estoy diciendo, por un lado se le ataca por tener esa posición, no es una posición equidistante ni una posición intermedia, sino una posición de intentar unir, que es muy diferente, y se le ataca de un lado y se le ataca del otro. Entonces, yo creo que ahí Ada está jugando el papel que le corresponde además como alcaldesa de Barcelona. Es que yo creo que hay una situación global en la que la alcaldía de las ciudades globales son cada vez más importantes, y yo creo que en este caso además se está demostrando, porque es que aparte aportan racionalidad, porque son cosmopolitas, porque son el referente de la vida en común, de la vida diversa, y además de la necesidad de resolver los problemas cotidianos que se los encuentran todos los días. Nosotros invitamos hace poco a una responsable de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, pues ella está resolviendo problemas cotidianos de vivienda análogos a los que estamos resolviendo aquí, que por cierto Barcelona es una ciudad puntera en la resolución del problema de la vivienda turística, por ejemplo, ¿no? Que es un problema global y lo está haciendo. Es decir, ese tipo de papeles que les toca jugar mientras los gobiernos están en el tira de aflojar, el tapar mi corrupción, tapar la tuya, en ver a ver cómo pillo más votos, y esta gente está en resolver los problemas reales de la gente, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que estar resueltas a nivel estatal. Entonces yo creo que es una analogía a la realidad que ella está aplicando en su contexto. Entonces, bueno, bienvenida sea el hecho de que se pringue, el hecho de que acuda, de que participe, y además de que sea responsable de que eso se respete y se tenga en cuenta, ¿no? Que en Cataluña una de las reivindicaciones que planteaba esta manifestación del domingo, yo lo señalaba aquí, es que había mucha gente que además estaba reivindicando un papel que no se había escuchado hasta ahora, y ella también ha hecho altavoz de esa gente. Yo creo que eso es positivo, muy positivo. Brevemente, Chiqui, ¿crees que Rajoy ha aplicado el artículo 155 de manera inteligente? Eso se verá luego después de los resultados, ¿no? Hasta ahora, desde luego, nadie creía que se iba a aplicar el 155, pero se ha aplicado. Y se ha aplicado otras cosas, como decía antes Cheva, que ha sorprendido, y creo que César, que ha sorprendido a todos con la convocatoria de nuevas elecciones que nadie esperaba, por lo cual se ha roto de raíz el problema y se ha dejado pues que sean los ciudadanos los que determinen dentro de 55 días. Pero yo quería hacer, con respecto a lo que ha dicho Paco, en la manifestación del otro día estaba Paco Frutos. Yo creo que Paco Frutos, un líder histórico del Partido Comunista, nadie puede negar el papel que ha jugado el Partido Comunista y que jugó en aquella época. Y ahora no se le puede negar de fascista por estar en una manifestación. Y el señor Borrell, yo creo, no lo digo por ti. No lo digo por ti, Paco. Digo simplemente reivindicar no solamente a los dinosaurios, como tú has dicho, el cementerio de los dinosaurios, sino que hace 40 años se hicieron unos pactos de la Moncloa con una clase política que ojalá hoy en día tuviéramos esa clase política, porque la mayoría de los problemas que hoy tiene la sociedad española no los tendríamos. Ojalá la tuviéramos. De acuerdo, pero también te digo una cosa. También generan muchos problemas de los que tenemos ahora. Para mí el carrillismo no es precisamente el ejemplo de lo que la izquierda ha necesitado en este país. Pero Paco Frutos es aparte. Yo estoy hablando del señor Frutos el otro día. Paco Frutos... Estoy hablando del otro día. Paco Frutos es un referente. Han dicho por estar en esa manifestación. El carrillismo como el enemigo siempre está... Yo cada uno hace vuestras valoraciones. Yo simplemente he dicho y he hecho una valoración de una persona que estuvo en una manifestación y que efectivamente dice mucho que esa persona estuviera en esa manifestación. Simplemente. Cada cual irá a las manifestaciones que considera oportuno, evidentemente. Que quiera ir. Yo no voy a entrar a discutir o no. De hecho, yo no he calificado ni para bien ni para mal a Paco Frutos. Te digo lo que se ha dicho. Yo sí, bueno, lo que se ha dicho, quien lo haya dicho. Evidentemente. Yo no he escuchado a ningún dirigente del Partido Comunista, ni de Izquierda Unida, tratar a Paco Frutos con ese calificativo que te has señalado. Te digo lo que se ha dicho en Cataluña sobre la, sobre la presencia que haya querido decir eso, pues lo haya dicho, pero desde luego te digo una cosa: cuando la gente de derecha
empieza a exaltar No, yo no salto. la labor del Partido Comunista o de Izquierda Unida, digo, en algo se equivocaría Izquierda Unida al Partido Comunista. No se equivocaron. Bueno, yo soy de los que piensan, nunca he escuchado yo a tanta gente del PP hablar tan bien de Izquierda Unida ante el miedo de que Izquierda Unida llegue a una confluencia con ni Podemos. mucho menos, Paco, no pues creo que palabras, precisamente la confluencia con Podemos es el camino acertado, siempre y cuando No te equivoques. eso implique que haya mucha gente del PP. Bueno, no te eche de equivoques. menos. No he dicho eso, ni he querido decir eso. Bueno, pues Arriba y el dejamos Partido aquí. Comunista jugó un papel fundamental en la transición española, como lo jugaron otros muchos para lo partidos, bueno otros muchos y partidos. para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, para todas las Afortunadamente, cosas, para todas las cosas. afortunadamente el Partido Comunista en su 16 Congreso tuvo un análisis crítico, por cierto, con un informe muy bueno de Francisco Fernández Buey, uno de los grandes comunistas en este país de Cataluña, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que es como se llamaba el Partido Comunista, PSUC. el PSUC, exactamente, que es como se llamaba en Cataluña, donde analizaban los aspectos y la posición del PC en la transición, tanto para lo bueno Como para como lo para malo. lo malo. Como todo. Y en esa posición es donde yo me encuentro. Que- No en las posiciones de Paco Fruto, si has querido... No, por eso Queda un tema, concretamente. tenemos que hacer una ronda Simplemente rápida un del Venga. tema que nos queda. Bueno, dejamos aquí este tema que seguro que va a seguir dando mucho que hablar en las próximas semanas y meses y más, ¿no? Además hay una cosa de la que no hemos hablado, que hablaremos el próximo día. La Hacienda catalana, por lo visto, cogió fondos que estaban destinados a labores sociales Parece, para eso crearse. Es parece. decir, que vamos a ver aquí que va a haber presunta comisión Bueno, de eso- delitos en pues eso muchas es grave. otras cuestiones muy graves que tendremos que ver, y esto también de Estilo cara valenciano, estilo Sí, valenciano con los fondos sí, de efectivamente, operación, el parecido mismo modo operandi que siempre, todos sí, estos ¿no? procesos judiciales también pueden influir en las elecciones del próximo día 21. Total, que estaremos muy pendientes de todo ello. Bueno, vamos a hablar muy brevemente, una pequeña opinión de cada uno de nuestros contertulios, sobre el tema de la reprobación del alcalde Paco Cuenca, que se produjo el viernes de la semana pasada. Paco, tú que estabas allí, ¿qué tienes que contarnos al respecto? Pues que aquello fue un vodevil, y además lo dije así. De hecho, hubo algún medio de comunicación que me compró la expresión, se lo agradezco. Vodevil por ser comedia bufa, por no tener administrativamente nada que Comedia hacer, bufa. y sobre todo pues por responder a un interés electoralista del PP y de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ha descubierto de aquí al 2019 que es su caladero de votos. Entra en el ámbito del propio Partido Popular, de intentar arrancarle votos al Partido Popular, y entonces pues no quieren una estrategia para ir separándose, y no quieren dar la imagen de haber sido ellos responsables de haber puesto a Paco Cuenca como alcalde de la ciudad de Granada, sobre todo porque es que el PSOE las está poniendo fácil, porque vamos, al PSOE solo se le pedía una cosa, y era regeneración democrática, auditorías en el urbanismo, en la economía municipal, en contratación, es decir, salvar al ayuntamiento de la corrupción, porque el PSOE entra al gobierno de la ciudad como consecuencia de que el anterior alcalde fue detenido como la anterior concejala de urbanismo, y además, no en palabras mías, sino del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la investigación de una presunta trama de corrupción urbanística, que se dice pronto. Bueno, pues llega tras 17 meses, el PSOE no mueve, hay muchísima gente decepcionada en ese ámbito, y Ciudadanos pues quiere separarse. ¿Qué hace? Pues plantea la reprobación, pues con esa estrategia de ir construyendo. También están los tejemanejes de Luis Salvador y de Sebastián Pérez, que están, creo que, lampando los dos por ser candidatos en las próximas municipales, especialmente Sebastián Pérez. De Luis Salvador ya veremos, porque también tiene otras aspiraciones en función de buscar al señor Mariles de Andalucía, y pues están preparando su estrategia para el 2019. Al final, pues nosotros que le dijimos a Ciudadanos y al PP, oiga, miren ustedes, tienen ustedes un instrumento, que es la moción de censura. Ahora, eso sí, si presentan una moción de censura, tendrán que ser ustedes responsables de traer al gobierno de la ciudad a un Partido Popular que está manchado por la sombra de la corrupción. Pero eso se lo explican ustedes a la ciudadanía. Ahora, no entretengan en este sentido. Y si Ciudadanos se arrepiente, yo algunas veces reconozco que me despierto por las noches y digo, Dios mío, que yo voté a Paco Cuenca como alcalde de la ciudad de Granada. Inmediatamente recuerdo que fue por echar a un PP que estaba manchado por la corrupción, y me vuelve la tranquilidad. Y
Y eso es lo que hay que explicarles a la ciudadanía, pero no jugar a la inestabilidad, que es el juego en que están entrando el PP y el Partido Socialista. La tranquilidad de Paco sería absoluta si, además de recordar que votó Paco Cuenca para echar al PP, hubiera echado alguna mano en estos 17 meses, que habrán visto los espectadores que sigue sin echarla. Cierro paréntesis y espero tu pregunta. Sí, la pregunta era, tú estuviste allí, que además comentamos que te iba a tomar el día libre. Me pedí para el día de poder... asuntos propios para asistir al espectáculo dantesco, inútil, circense, ridículo, patético, sin ningún sentido, de dedicar 2 horas del tiempo de 27 concejales que cobran su emolumento y han recibido los votos de la ciudadanía para hacer propuestas, para intentar echar una mano en esa regeneración y no al cuello. La mano se para la ha echado tú a Paco Cuenca cuando le has puesto la bandeja para ser secretario local. Yo no pongo nada en bandeja. En el partido funcionamos de manera democrática y yo no señalo a nadie su camino ni se lo obstaculizo. Quien quiere se presenta y quien no se presenta. El centralismo democrático lo dejaremos para otras fuerzas políticas. Que estoy hablando del pleno de reprobación, no de historias políticas. Pero es que yo te he respetado tu turno de palabras. Sí, te lo he respetado absolutamente. Si me deja un paréntesis la presentadora, porque estoy en el uso de la palabra, cuando termine, hace un paréntesis o una coma, si quieres. Que lo que estaba diciendo, sí se abstuvo, claro, solo faltaba, que lo que estaba diciendo es que dedicar 2 horas a un ejercicio ridículo y patético, en lugar de echar una mano de alguna manera a que esa regeneración, esa limpieza y esa transparencia impere en el Ayuntamiento de Granada, fue la constatación, como ya hemos dicho en este debate, de que independientemente de las estrategias políticas de los partidos, porque reprobar no tiene ningún efecto jurídico ni administrativo, creo que ni siquiera político, creo que quien ha salido más perjudicado de esa reprobación han sido los que intentaban reprobar, y desde luego el grupo que de 3 miembros cada uno votó una cosa, si no estoy mal equivocado, 2 votaron una saltándose lo que había dicho la asamblea, pero resulta que la asamblea no fue convocada. Es decir, que creo que el grupo de Vamos Granada está en una magnífica disposición para darnos lecciones a los demás en este plató. En definitiva, fue una pérdida de tiempo por parte, desde luego, de los que propugnaron el pleno, que fue Ciudadanos y el Partido Popular. Creo que sus argumentos quedaron a la altura realmente de lo que se trataba, porque no se puede hacer una reprobación sin efecto, y creo que consiguieron el efecto contrario, y es que la gente de la ciudad de Granada, que al final es a la que yo siempre me dirijo en estos debates, acabará dándose cuenta de que por mucho que le pese a uno y a otro, Paco Cuenca es alcalde porque hubo que hacer una decisión de regeneración en circunstancias extraordinarias que luego no se ha visto acompañada en ni un solo minuto por ni un solo apoyo de los grupos que lo pusieron de alcalde. Y como estoy satisfechísimo de que en el pleno de reprobación eso quedara manifiestamente claro para todo el que lo viera, desgraciadamente por la hora, no creo que fueran muchos, no me imagino a mucha gente a las 8 de la mañana, salvo los que tenemos la costumbre de madrugar para ir a nuestro puesto de trabajo, y ese día, en lugar de ir a nuestro puesto de trabajo, nos fuimos al salón de pleno. Si me permites el paréntesis. Yo no modero el debate. Si me permites el paréntesis, si tú como secretario local de los socialistas en Granada hubieses empujado a tus representantes en el equipo de gobierno a una auditoría del urbanismo, a una auditoría de la economía, a que Paco, no se está haciendo. La economía se dijo que a la Cámara de Cuentas y ni siquiera le han enviado la petición, 17 meses después. A una auditoría que tampoco se ha comprometido en el área de contratación del ayuntamiento, en abrir ventanas, levantar alfombras y abrir cajones, como prometió, y a un alcalde que todo lo que se ha sabido estos 17 meses porque se levantan alfombras. Déjame acabar, y porque se abren ventanas. Déjame acabar, que tú decías tanto que no te dejaba. Y a que Paco Cuenca no siga manteniendo con su dedo de alcalde 200 puestos elegidos a dedo en el ayuntamiento, pues a lo mejor hay discursos que se agotan en sí mismos. Esto no es un discurso, se agotan completamente. Esto es una sentencia que tú conoces del 2012. Eso. Una sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Granada, el anterior equipo de gobierno, al abuso de los nombramientos a dedo, que eran 200, y que el actual alcalde sigue por eso manteniendo. En la primera decisión que tuvisteis, que era cambiar el organigrama, os escondisteis y os abstuvisteis.
Como cierto, te lo estoy Chema. diciendo. Perdóname, no es cierto. Como porque- te lo estoy Mira, diciendo. creo que da la palabra Abstención. que yo voté a Alberto. favor. Una abstención. Perdóname, porque Al yo voté- organigrama que Perdóname, quitaba los Chema, puestos. Pero sí, Chema, pero Chema, no si es cierto. la gente lo va a votar Chema, dentro de no un es año. cierto, no es y cierto, pico. porque yo voté a favor de una reducción en la plantilla de personal que suponía un ahorro de 200.000 euros Eso. de 3 puestos directivos Muy del bien. Ayuntamiento de Granada. Del mismo modo que tu alcalde, No, el de tu todo. alcalde, el alcalde de todo. y por desgracia el mío. No, también, por suerte, si acabas de y decir por que te desgracia el despierta mío, y te no, no, gusta. si es Claro, hombre. es lo menos malo. Tu Acabas de alcalde, decir que te despierta después de el alcalde de Granada. 17 meses sigue manteniendo 3 puestos Eso es, directivos muy en bien, sociedades muy municipales bien. como GESA, Muy bien. donde Nuestros todavía oyentes ha sido no incapaz de te han quitarlo. oído ese argumento Televidentes, nunca. televidentes. Bueno, Pero bueno. dicho esto, que menos reprobatorio, No. más revocatorio, que Eso sería es. lo necesario. Revoquen ante un y echen alcalde, una mano. ante un alcalde que incumple con los granadinos, pero con los suyos también. Eso es. Alberto, ¿qué Eso te lo pasó sabes tú con bien. Vamos Granada Bueno, es que en aquí el hay, pleno? efectivamente, lo ha señalado Chema, yo lo voy a sacar también porque además me parece muy Sí. interesante. Aquí quedan las cosas claras, ¿no? Hay 2 concejales tránsfugas y el alcalde Paco Cuenca se aprovecha de la Bueno, circunstancia. no son tránsfugas que yo Sí, sepa. son tránsfugas porque Nadie lo ha declarado tráfugo. Bueno, el partido lo declara tránsfugo. bueno. La ley antitransfugismo determina que los concejales tránsfugas, bueno, como tú muy bien sabes, el pacto antitransfugismo determina que los concejales tránsfugas los definen los partidos por los que se presentan esos concejales tránsfugas. Con lo cual eso ya se ha dado. Otra cosa es que el secretario municipal y el alcalde, que es precisamente el que nombra al secretario, El fedatario. sí, sí. No, los secretarios son cuerpos nacionales. Sí, Ve que yo soy secretario, a mí no me ha nombrado nunca Uno nadie. de esos concejales dice Ni que el no es padre de partido. nuestra querida Si me dejas presidenta. terminar, uno de esos Porque concejales estáis dice- diciendo una serie de chorradas, Tú has pedido que te perdón, dejes terminar y a los demás para no dejas tapar terminar. el ridículo del pleno de reprobación. Si Vamos yo a lo ver. sé, yo lo No, sé. no, no. Es incómodo Sí, vuestro Alberto. papel. No, para nada incómodo, Alberto. al revés, todo lo contrario. Muy Clarifica incómodo. las cosas, porque yo lo dije, hay gente que nosotros no nos preocupamos ni de los partidos, ni nos preocupamos de los dimes y diretes de las necesidades electoralistas que van más allá. Es que si resulta que es que tú has votado con Ciudadanos, no tengo ningún problema en votar con Ciudadanos siempre y cuando tenga sentido lo que se está votando. Y en este caso, lo que se estaba votando es reprobar a un alcalde que es un tirón de orejas. Todos sabemos que eso, si hubiera sido una moción de censura, con nuestros votos no hubieran contado ni con nuestra firma, que de hecho era evidente, y menos con concejales imputados del Partido Popular, y ya se lo dijimos hace 2 semanas aquí a la concejala de Ciudadanos. No teníamos muy claro, y así lo tuvieron claro las personas inscritas en Vamos Granada y las personas que acudieron a las asambleas de Podemos, lo tuvieron muy claro que había que reprobar al alcalde, precisamente porque vosotros habéis tenido un rifirrafe aquí ahora mismo, y lo más gracioso de todo es que en el fondo estáis de acuerdo, si es que ha habido 3 abstenciones en ese reprobatorio, que han sido las 3 abstenciones de los 2 concejales tránsfugas de Vamos Granada y el concejal de Izquierda Unida, y ahora resulta que ahora os peleáis, ¿no? Es que la gente está ya harta de ese tipo de peleas. Lo que hace falta es Perdóname, hecho. la Lo que hace abstención falta es- pero discúlpame, la abstención del concejal de Izquierda Unida Esto estaba es justificadísimo. una posición política de una organización que toma sus decisiones democráticas Muy y que esté respetable. concejal respeta. Representa. Porque Me parece bien, sí. porque nuestra cultura interna es de respetar las normas internas cuando convocamos asambleas y no manipularlas como hacen otras organizaciones, Anda. y desde luego Bueno, que lo no que paran de deciden nuestras interrumpirme, organizaciones no paran de se interrumpirme. respetan en las instituciones. Bueno, yo entiendo que lo que estáis acusando a mi organización de ser democrática, cada uno tendrá su referencia. No, yo de, tengo muy de claro, que algunos creo que manipulan a su eso no organización. es cierto, De eso es de en lo ningún que caso, yo son acusaciones Bueno, graves que bueno. no dejan que... Bueno. Porque en el fondo, el problema del Alberto. fondo es este. ¿Cuál es la realidad política? Sí. La realidad política es que ha habido una concejala, que en este caso es Marta Gutiérrez, que ha votado a favor del reprobatorio porque había razones de peso para votar a favor del reprobatorio. Y eran las razones que además entiende la mayoría de la población. Esto que estábamos hablando y ese rifirrafe que habéis tenido vosotros, que luego no llega a ningún lado porque al final acabáis votando los unos a los otros, porque hay determinados enjuagues que siempre se producen, porque al final esa es la forma en la que la gente está harta de ver la política. Nosotros no tenemos ningún problema en mantenerlo. Se mantiene porque la gente que pide, hay un alcalde imputado, hace un año que lo estamos planteando, cuando se produjo esa imputación, dejamos además de votarle a favor al alcalde en los elementos clave, entre otras cosas las ordenanzas fiscales, etcétera, que ganaron, que digamos Todo. pusieron Elementos pasar, clave que son pudieron todos. pasar precisamente gracias a los votos del Partido Popular o a la ausencia en aquel momento del Partido Popular. Y en segundo lugar, un alcalde que ha dado la espalda a esta ciudad en contra, siendo favorable a la fusión hospitalaria, y muchas otras referencias que son clave desde el punto de vista político, y es lo que se le planteó en aquel pleno y es lo que nosotros planteamos constantemente. A nosotros se nos acusaba de estar con el Partido Popular porque íbamos a las manifestaciones y seguimos yendo a las manifestaciones contra la fusión hospitalaria. Nosotros dijimos que no teníamos ningún problema. Si había militantes
personajes, personas, incluso dirigentes del Partido Popular que fueran a esas manifestaciones. Estábamos defendiendo la sanidad pública y además estábamos defendiendo la sanidad pública granadina. Esa es la diferencia entre gente que pensamos que lo importante primero es Granada y gente que piensa otras cosas. Por eso hay transfugismo, por eso hay votos de este tipo, de los que yo sí, pero no, pero entonces me discuto y me peleo. No, eso, lo importante aquí son los hechos, lo importante es ser capaz de ser un referente de cuáles son las necesidades de esta ciudad y defenderlas hasta sus últimas consecuencias, sin importar demasiado. Pero que aquí todos tus compañeros de viaje te han abandonado, Alberto. Bueno, todos tus compañeros de viaje te han abandonado. Todos tus compañeros de viaje, bueno, la Asamblea de Podemos, la Asamblea de Vamos Granada apoyó esa realidad. Compañero de viaje, te abandonó Carmen Izárraga, te abandonó Ana Terrón, te han abandonado dos concejales de Vamos Granada. Puedes decir que quién hace este maneje. Estamos para regalar. Hay que ver la influencia que tienen aquí los partidos de fuera en la política interna de Podemos. Que a lo mejor va a resultar que es que la gente tiene posicionamiento. La realidad de un partido. Influencia no los espectadores. Pero del PSOE y los de izquierda. Confluyamos. Los problemas de Podemos, los problemas de Podemos son de Podemos, afortunadamente no son de izquierda ni de derecha. Confluyémonos todos en la lucha final. Lo que se van a perder los espectadores dentro de año y medio, cuando haya elecciones municipales y don Francisco y estos señores confluyan y vayan en las listas conjuntas, porque entonces la verdad vamos a escuchar otro discurso totalmente distinto. Veremos a Paco a ver qué discurso entonces articula, porque todas estas cosas luego todo esto se ve con el si yo siempre he defendido la confluencia. Sí, bueno, desde la izquierda. Yo te digo que luego es bueno, porque luego veremos si opinas igual que él o él opina igual que tú. A lo mejor es que otros se van quedando en Podemos cada vez más solos porque no defienden una Vamos a ver la reprobación. Para mí, lo dije el otro día y lo dije muy claro, es un brindis al sol que no vale absolutamente nada. Efectivamente hay un alcalde que parece ser que no está gobernando como se debía de gobernar y que debería, si quiere quitarlo del medio, una moción de censura. Los motivos de la moción de censura por las cuales no se llevó a cabo, todo el mundo sabemos, porque según Ciudadanos, una pena que no está aquí hoy, porque hay 7 imputados o 6 imputados en el Partido Popular y que no puede haber una imputación, también tiene la imputación el alcalde y hay distintos modos de imputación. Pero es un brindis al sol que al fin y al cabo no conduce absolutamente a nada, ni siquiera un tirón de orejas, porque ya yo creo que preguntas al pueblo de Granada, preguntas a los granadinos, dice, ¿sabe usted que su alcalde está reprobado? Y yo estoy convencido que el 80 o el 70% dice, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la reprobación? Por eso te digo que prácticamente no se va a ningún sitio. Es decir, aquí hay un voto de censura o no hay nada. Como decías antes tú, pollas en vinagre, como se dice aquí en Granada. No, perdón por la expresión, pero es que así es. Bueno, pero sí. Pero eso ha dicho el vinagre. Es granadina también, ¿no? Sí, pero que es una expresión muy granadina. Si estuviera Andrés Cárdenas aquí, efectivamente, porque es el autor de la frase esa que lo dice, ¿no? El autor no es. Bueno, tiene su escribo, que tiene su libro sobre y le ha dado una talla más o menos nacional. Y lo del vinagre, porque viene. Porque se dice siempre eso también en vinagre, pues es una expresión que haya dicho yo, hombre, para que no quede. No, pero no es verdad que lo hemos oído todos. Para que no quede tan patriarcal. En el tema de las manifestaciones, en cuanto que se puede meter un matiz también, ¿no? En el tema de las manifestaciones que tú dices que acudes con el Partido Popular, que yo sepa esas manifestaciones, pues no va ningún partido político al frente. Claro, gracias a eso el éxito que tienen, como otros movimientos que pueden hacer si no hay ningún partido. Y Jaén y Almería y Huelva, que tienen también muchos problemas. César. Eso es lo importante. Yo tengo poco que decir. Yo creo que a los ciudadanos no les interesa absolutamente nada. Efectivamente. La reprobación, la no reprobación, la revocación y lo que sea. Que no le interesa a la gente. Que la verdad es que tenemos un ayuntamiento que tenemos ciudadanos velando por lo suyo. El PSOE por sus problemas. Vamos Granada con sus problemas. El Partido Popular, ¿para qué vamos a hablar? El Partido Popular más que con problemas. Izquierda Unida cantando su propio canto solica, pero que a la gente no le interesa. Yo realmente he estado leyendo un poco la prensa, a ver la reprobación y tal. Al final, hoy esta mañana he preguntado, oye, ¿qué pasó? Y dice, pues no, pues estuvimos allí 3 horas y tal. Bueno, por lo que estuvimos 3 horas. 3 horas allí, perdiendo el tiempo y haciéndose echar una mano, pues viéndose todo el mundo. Yo creo que la ciudad tiene otros problemas y que hay que abordarlos, y por supuesto creo que había motivos para reprobar al alcalde desde el punto de vista de que, bueno, pues que ha abandonado en buena medida la política de la ciudad. Pues también la verdad es que había otros haciendo políticas de ellos contra la ciudad utilizando el alcalde. Es decir, yo creo que lo de Ciudadanos pues tampoco es muy vendible, ¿no?
Y ahí me adhiero un poco más a la postura de Paco, ¿no? Bueno, yo en esto no quiero participar y casi me tengo que abstener en esto, ¿no? Porque realmente al final el espectáculo que se da por uno y por otro es verdaderamente Cambio de drenable. postura, porque la otra vez estaba a favor del reprobatorio, Yo hace estoy 2 de semanas. acuerdo. He dicho, Sí, nada dicho. Cuidado de declarar. Sí, no lo he dicho. No, la acabo de No, decir. Creo que hay motivos para pasa nada, reprobar. cambio de postura. No, yo no cambio. Lo he señalado, no lo he acusado, lo he señalado. He dicho, bueno, me acabo de explicar mal. Que no me gusta nada usar meterme en otros partidos. he dicho que había motivos, pero que no es un tema trascendente. He dicho que creo que personalmente pienso que hay motivos para reprobar al alcalde porque abandona la ciudad mucho, y como también hay otros que están haciendo política para, a través de reprobar al alcalde, beneficiarse a ellos. Y que la ciudad tiene otra serie de problemas. Entonces, reprobar al alcalde. Bueno, pues el alcalde no lo está haciendo bien, pues tiene sus limitaciones, pero es que no está realmente ningún grupo haciéndolo bien. Quizás el único grupo está haciéndolo bien porque no es un grupo de Izquierda Unida, ¿no? Bueno, el Porque grupo, están unigrupo, unigrupo, autogrupo. Pero bueno, realmente la ciudad tiene otros problemas, ¿eh? Reconocido por los tribunales, ¿eh? Sí, grupo. Que le gané una sentencia al ayuntamiento Sí, sí. precisamente Lo recuerdo. Con el porque apoyo no de se todos podía. los partidos, No, no, perdona, la sentencia se la gané solo. Lo digo después, lo de que El apoyo se la apoyaron. Luego la Vale, aplicación de la que no sentencia sí Venga. tuvo el apoyo de todos los partidos. Bueno. efectivamente. Pero que la sentencia dejó clara que cuando un representante entra legítimamente en el ayuntamiento, tiene la capacidad de poder constituirse en grupo, porque para eso pasa el filtro del 5% de los votos que establece la LORES para poder... Eso es como la Última- Santísima Trinidad, uno y Sí. trino. Última ronda rápida. Ya que Tenemos Chema ronda. ha lanzado el tema de la corrupción. Nosotros hemos vuelto a sacar otra vez hoy el tema de la factura de TG7. ¿Cuándo va a llevar el Partido Socialista al gobierno municipal la factura de TG7? Cuando dices vosotros, dices Pilar Rivas, Luis de Aro o tú Marta puedes- Gutiérrez. Sí, bueno, sigue No, que no sé quién, Marta, pues, eso no en entiendo. Granada Marta. lo ha planteado, yo lo dije además hace Bien, 10 bien, días. bien. Insistimos en la necesidad de llevar esa factura de TG7 a la Fiscalía, que por cierto Paco dijo que la llevaba a la Fiscalía, también estaba esperando que la lleve. Es decir, eso es también lucha contra la corrupción, porque en el mes de julio. Sí, efectivamente. Vale, pues sí, porque, lo llevaremos. porque tú tienes la obligación Lo como llevaremos. gobierno municipal de llevar esa fiscalía, esa factura a fiscalía, por cierto, antes de que prescriba los delitos. De acuerdo. Que yo creo que ya va siendo hora de que eso dé lugar. De Claro, acuerdo. nosotros una de las cuestiones por las que reprobamos a Cuenca no solo porque esté imputado, sino porque además es que si hace curioso- meses que esas facturas están curioso disponibles, que- vamos a llevarlas ya, ¿no? Vamos a llevarlas ya. Algunos Vamos a hicimos plantearlas. nuestro trabajo en el mes de julio, pero dicho esto, es curioso que Vamos Granada salga hoy diciendo eso cuando votó en contra de la comisión de investigación. Bueno, yo lo que no puedo entender- Y se posicionó en contra de la comisión de TG7. No Vamos Granada, sino Marta Gutiérrez. Yo lo que no puedo Eso es entender- un poco la contradicción en el ayuntamiento, sí. Hay actas, Venga. Hay actas que demuestran cómo... Pero yo lo que estuviste no en puedo- contra lo que de no puedo esa entender, y comisión. eso Chema no sé si Sin está de esa acuerdo comisión de conmigo, espero que sí. investigación no hubiese Curioso- sido Chema. posible curioso lo que los vamos a ver, el informes. Partido Socialista Sin Izquierda Unida va- esa Hombre, si aquí, comisión- aquí todo es curioso. Si aquí no un, todo es problema, curioso. no un problema de curiosidad Muy porque divertido. sabe el Partido Socialista. No Yo solo estoy- que algunos, yo estoy no de solo que acuerdo algunos en el con mes de César julio en que hicimos esto nuestro aburre. trabajo. En vez de estar echando una Déjame mano- acabar. Pero siempre estáis aquí contando- echamos Déjame una mano es que acabar, los por favor. responsables de la Que sí, Venga, que sí, comisión que estamos sí, ya en la que última ronda. que decía que la curiosidad y que además pagan por lo que han Alberto, hecho, claro, al ser que lo claro, devuelvan. claro. Estamos en la última ronda. Nos ha costado dinero a si todos. quieres Paco. escuchar con las orejas de oír, que Sí, algunos escucho hicimos con nuestro orejas de trabajo en el mes de julio. Pero dicho esto, sois la contradicción pura, especialmente tu compañera Marta Gutiérrez, Hoy toca- que hoy sale diciendo, no, hoy toca decir la verdad. Claro, Que lo hoy dice la sale persona- hablando de las persona que facturas no- de que dice que TG7, Cuenca la ha hecho muy mal, que pero hoy se abstiene sale su reprobación. Eso hablando no es de una las facturas de contradicción, ¿no, Paco? TG7. Eso no es una Hoy contradicción. veo que no te, veo No, es que el no te debate- interesa escuchar No, nada es más que que el tu debate propia era sobre la opinión. reprobación. Venga. No, el debate Vamos a sobre ver, la yo- reprobación. Y la persona que se abstiene en esa reprobación atacando a Cuenca dice que somos la Alberto, contradicción. sois No, la contradicción no votar a pura. favor de una reprobación de un Marta alcalde que no te Gutiérrez gusta. votó Eso es ser en contradictorio. contra de la comisión Vamos a de ver. investigación de Tú TG7. te interesas Vamos a ver. en Si de esa Marta comisión de porque investigación de internamente TG7 Chema, Marta, estamos fuera de A ver, tiempo. sí, Venga, estamos fuera de tiempo. Lo que has dicho. No, pero a mí no me toque, que a mí no me toque. La moderadora es Pilar. Estamos La fuera de moderadora es tiempo. Pilar y ha dicho que es la Chema, última ronda, así que no me toquen más. Perdón, Alberto, sé que te Chema, sé tiene que la te palabra. molesta- Sí, a ver, si me sé dejáis. que te molesta que te diga la verdad, pero no por eso no voy a dejar de decir la verdad. A ver, que me ha dado la moderadora. No por eso voy a dejar de decir la La verdad. moderadora me ha dado la Soy palabra. la palabra, una Chema. contradicción Estamos pura. fuera. Pero me lo dices tú, Así de que claro. has tenido Tú, en tú, la- no, en la te lo digo a reprobatoria ti. Cuenca, me lo Te dices lo digo a a mí. ti que hoy sales con un tema de TG7 Me lo has cuando tu dicho. compañera Me lo Marta has dicho a Gutiérrez mí. votó en contra de A ver, la comisión de moderadora me ha dado la palabra hace 3 Así de minutos, que claro. me van a contar. Y ya que he podido decir lo Estamos que en la quería última decir, ronda. pido disculpas a la moderadora.
legisladora. No, y, por pero favor, hombre, contradictorio. pero si es que yo voy a insistir Estamos en la última ronda, venga. una ronda que era sobre el pleno de reprobación. Quiero recordarle a nuestros telespectadores, Claro. porque yo voy a terminar con el mismo argumento que llevo dando en este Tiene la plató confianza, año y medio y que cada vez se confirma más. A esto se dedican los concejales del Ayuntamiento de Granada que votaron a Paco Cuenca de alcalde, a sus cosicas, a sus penas, a sus alegrías, a sus disputas, a su estrategia electoral, a todo, incluso a perder 2 horas de tiempo en un pleno extraordinario, en el que, por cierto, vuelvo a insistir, que me pedí el día de asuntos propios para acudir y comprobar, sin que nadie me lo contara, la inutilidad de la acción política de buena parte de los concejales que hay en el Ayuntamiento de Granada, que, insisto, con su voto propiciaron la llegada de Paco Cuenca a la alcaldía para no apoyar ni una sola medida, para estar todo el día en sus cosas, en sus cuitas, en su historia y demostrando la falta de capacidad y de interés por el bien de la ciudad que los caracteriza. Y como esta es mi teoría desde hace 1 año y medio, y como sé que a ellos les enfada que la dé y la voy a seguir dando mientras seas tan amable de invitarme a tu programa, cada vez queda menos para que la ciudadanía en la urna los ponga en su sitio, porque han sido irresponsables no con el PSOE, no con Paco Cuenca, con Granada. Y lo diré 1 y 1000 veces, como colofón a este punto. ¿Me va a permitir que el Partido Socialista estamos en nos diga que hemos sido conclusiones? responsables con Granada? Absolutamente. Cuando le habéis dado la espalda a esta ciudad Absolutamente. en las movilizaciones contra ¿Pero los quién le ha dado la hospitalarios, espalda a nada? en los recortes La espalda, sanitarios, me la parece, espalda. eso sí que es una contradicción Eso, importante que, por cierto, la ciudadanía conoce bien. Sí, bueno, Porque eso. sí que se acuerda muy bien de que su alcalde no estuvo nunca defendiendo lo que han defendido Eso aquí es. la gran mayoría de la población de nuestra Magnífico, ciudad. magnífico. O sea que eso sí que es una contradicción. Eso es muy seria, gestión muy municipal, grande. como todo el mundo sabe, una Conclusiones. competencia También es gestión municipal. Alberto, muy breve, Todo el mundo conclusiones. sabe que eso es competencia Conclusiones, del ayuntamiento. Muy breve, muy breve, aquí muy hay breve. gente que Estamos tiene fuera de intereses tiempo. que no son los intereses de Granada. Si estamos en contra de lo que está haciendo un alcalde, si un alcalde no ha defendido esta ciudad, como por ejemplo en los temas de la fusión hospitalaria, había que reprobarlo, había que votar la reprobación a favor, y eso es lo que hizo Vamos Granada, eso es lo que hizo Marta Gutiérrez, eso es lo que apoyó Podemos. Otra gente tiene otros intereses políticos, otro tipo de planteamientos, pero eso ya forma parte de las contradicciones, efectivamente, que tienen algunos partidos, porque piensan más en su cargo, piensan más en sus líderes, que son los que después los colocan en las listas, que es la necesidad de esta ciudad, y eso es la ruina, o ha sido la ruina de esta ciudad durante mucho tiempo. Ese no seré yo. Motivos para la reprobación venga. había. Que no vale para nada, es cierto que ni tirón de orejas ni nada porque la ciudadanía no se entera. Y sobre todo que viendo todo esto, que los ciudadanos y los telespectadores nunca nos reprueben a nosotros por llevar el espectáculo como lo estamos llevando, vamos. Paco, Otra vez una Paco. frase. Una frase, la última, pero muy quiero corta. decirla yo. Si en Y la ahora última, César. primero hable César y digo yo la última. Ah, no, le voy a dar a César la palabra que ha hablado menos en esta parte. Venga, César y luego Paco, que quiere cerrar. Muy breve. Muy breve, quiere Voy a cerrar. decir muchas cosas, pero corremos el riesgo de ver a Paco Cuenca en Bruselas. No, esperemos que no, ¿no? Lo vas a causar Sí, tú venga. a Paco No, Cuenca. no, pero lo vamos digo a porque reprobar Granada a a Bruselas. No, lo han reprobado. Ya, Lo vamos. más mayor. Lo han reprobado. No digo como Puigdemont, sino el Parlamento Europeo, que eso sí es un cementerio Sí. de... Conclusiones. Conclusión, es que este debate no le interesa a la ciudad. La ciudad, desde el punto de vista material, le interesa otro tipo de debate, qué motivos hay para reprobar al alcalde y a muchos otros concejales, y que otros que están, no sé si están fuera o están dentro, pero se dejen de hacer política a costa de la ciudad, y que la ciudad tiene que ir por otro sitio. Entonces, ni perder 2 horas, se pueden perder 2 horas y 8 horas y 10 días. Pero se puede denunciar. Pero que se siempre, pierdan. no, pero siempre que sea productivo, pero yo creo que es que ha sido bastante poco productivo. Es más, a la gente que no le interesa la política no nos ha interesado absolutamente nada. Entonces yo creo que se ha hecho un flaco favor. Bien. Paco, cierra. Pues que ni nosotros vamos a entrar en la estrategia electoralista del PP y Ciudadanos, ni le vamos a lavar la cara de gobierno al Partido Socialista, que si tanto trabaja por el interés de la ciudad, pues que le demuestre, no digo a los demás, al menos a sus propios votantes, algo de contenido. Yo siempre he dicho que tenemos un alcalde que cambió la vara de mando por el palo de selfie, lo cual no está mal, no está mal, porque yo soy de los que piensa que el mando y el poder no hay que ejercerlo a través de varas, sí. pero que si lo cambias En por el Cataluña van con varas palo también. de selfie, pues la foto y tanto retrato tiene que tener contenido político. Entonces yo invito a Chema y a su grupo municipal socialista que por lo menos le demuestren a la ciudadanía y le expliquen a la ciudadanía cuál es ese contenido más allá del selfie o una foto en Twitter. Que si nosotros hubiésemos tenido capacidad para convocar plenos extraordinarios, pues lo hubiésemos convocado pues para hablar de barrios ignorados en la ciudad, que es importante hablarlo, o para hablar del desempleo, la pobreza energética y los De cortes TG7. de luz, De TG7 que de hablaremos de TG7 y lo hicimos
pidiendo una comisión de investigación que se Yo celebró no puedo a pesar entender de que Paco Cuentas a pesar sea de que vamos a alcalde ganar a votarse en contra de ella, y que lo de TG7 no se toque, etcétera. no puedo entender. Y que menos No reprobatorio solo sino muchas otras cosas. y más revocatorio. Yo siempre he dicho eso. Menos es decir, reprobatorio y si más tuviésemos como instrumento los revocatorios, donde los representantes políticos le diesen a la ciudadanía cuentas de lo que hacen, si cumplen o no cumplen, y si no cumplen, la ciudadanía pudiese largarte, aunque fuese a mitad de mandato, nos evitaríamos muchísimos problemas e incluso los líos internos que tienen algunos grupos municipales. Y un poco más de arrimar el hombro vendría muy bien. Bien, de todas maneras, antes de terminar, yo quería decirle una cuestión jurídica que la hablamos el otro día. En el año 2012, Paco Cuenca fue reprobado. Recurrió con un recurso contencioso administrativo en el juzgado de lo contencioso número 4 de esta ciudad, que luego dio lugar a una sentencia que ha sido recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso. El 14 de marzo de este año dictó sentencia anulando la reprobación, por motivo de que no se podía reprobar a ningún político, que no era el mecanismo para habilitar cuestiones políticas, sino que era un mecanismo más institucional. Entonces sí quiero que les quede claro desde un punto de vista jurídico que si él pide la anulación de la reprobación, probablemente igualmente la consiga como la otra vez, ¿no? Bueno, vamos a despedir a nuestro... No lo va a hacer porque como no sirve para nada reprobar, tampoco te es reprobar. Chiqui, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. A ti. Ya nos vemos en otra ocasión. Alberto, muy buenas noches. Muchas gracias como siempre por tenerte aquí. Muy bien, encantado. Igualmente, César, buenas noches. Buenas noches. Buenas gracias, muchas gracias por estar aquí esta noche. Paco. Buenas ¿Dónde noches vas? y salud y República Española. No catalana, española. Chepa, muchísimas gracias, como siempre. Como por siempre, estar aquí. encantado de participar en estos debates tan animados y espero que constructivos. Efectivamente, Para pues quien seguiremos. lo oye, para nosotros son Seguro muchos. que sí, que se informan de muchas cosas Por supuesto interesantes que sí. que les pueden ayudar a comprender cosas de la ciudad. Bueno, buenas noches también a ustedes. Como todas las semanas, les damos las gracias por estar aquí y la esperamos la próxima semana en el debate del Cuarto Poder. Buenas noches.